gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast. Si vas a estar por siempre Madrid que el 20 o el 21 de este mes de septiembre, quería invitarte a cualquiera de los dos eventos que tenemos previstos. Que se publican El G4 por lo menos completo, una grabaremos semana dos antes de episodios de Casus Belli Puedes acceder con público. a través del enlace en la El primero, descripción del el viernes 21, desde a el partir primer de las comentario 7 de la tarde en la librería de cómics Arte 9. Te esperamos. Calle Francisco Silvela 21, cerca de la parada Manuel Becerra. Y grabaremos un episodio dedicado al cómic histórico y además Antonio Gómez firmará copias de su libro Lo que sea donde sea, aventuras en una Segunda Guerra Mundial alternativa. El segundo evento, sábado 21, a partir de las 11:30, librería Tercios Viejos, calle María Panés 4 en Nuevos Ministerios, donde grabaremos el episodio titulado Casi Vencedores, donde hablaremos de aquellos momentos que pudieron dar la victoria al Eje en la Segunda Guerra Mundial. Los eventos son gratuitos y aunque seamos solo un puñado de fans de la historia, estaremos encantados de tenerte con nosotros. Así que te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. El amado líder hizo historia hace ya unos cuantos años, cuando creó la conocida como saga de la Batalla de Inglaterra. Todos nos enganchamos, o la mayoría que somos de la vieja guardia lo conocimos gracias a aquella saga, porque está claro que los podcasts de 10 minutos Dani, que luego ocupaban 11 o 12 sobre aviones, pues creo que no enganchó a tanta gente como tú crees. La Batalla de Inglaterra sí lo hizo. Así pues, hoy vamos a hablar de la Batalla de Inglaterra, pero desde una perspectiva alemana. Cómo lo vieron los alemanes, cómo lo lucharon, cómo pensaron que podrían haber ganado y cómo al final quedó, pues todos lo sabemos, como digo, gracias a la saga de la Batalla de Inglaterra. Así pues, comenzamos en palabras del gran y oriundo Goering, el Reichsmarschall, que diría estas palabras en agosto de 1939. He hecho todo lo posible en los últimos años para convertir a nuestra Luftwaffe en la más grande y poderosa fuerza aérea del mundo. La creación del Gran Reich alemán ha sido posible en gran medida gracias a la fuerza y a la constante disposición de la Fuerza Aérea. Nacidas del espíritu de los aviadores alemanes de la Primera Guerra Mundial, inspirados por la fe en nuestro Führer y comandante en jefe, así se erige hoy la Fuerza Aérea Alemana, dispuesta a cumplir todas las órdenes del Führer con la velocidad del rayo y un poderío inimaginable. Bueno, está claro que en la primavera del año 40 Alemania se había convertido en la potencia continental predominante en Europa. La Luftwaffe, construida en solo 6 años a partir de una práctica inexistencia, recordemos que la había prohibido el Tratado de Versalles, había crecido hasta contar con una fuerza de casi 500.000 de hombres y más de 3.000 aviones de combate. Las fuerzas aéreas habían demostrado su valía en combate activo desde la infausta Guerra Civil Española hasta que participaría incluso en los fiordos del norte de Noruega en la conquista de Noruega. La guerra relámpago se convertiría en una palabra familiar, sobre todo a raíz de la prensa, y con ella llegaron los temores justificados a bombardeos aéreos y a la creciente reputación que tenían, verdad, los Stukas, esos bombarderos en picado. Los propagandistas alemanes se habían deleitado con los éxitos aparentemente interminables de su ejército. Fijaron, la lista de países derrotados era interminable: Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia. En fin, para finales del verano del 40, pocos en el mundo habrían discutido que el destino de Inglaterra podía ser diferente en víspera de lo que se conocería como la Batalla de Inglaterra. Y bueno, un poquito de historia, que siempre es buena, para examinar estos acontecimientos que condujeron al fracaso del Luftwaffe en su intento de hacerse con el control de los cielos del sureste de Inglaterra. Primero hay que comprender, como decíamos al principio del podcast, el pensamiento de los hombres que participaron, pero no en este caso en el combate, sino en su desarrollo, y que fueron responsables de su empleo en la guerra. Es relativamente fácil, ¿verdad?, con el periódico de hoy, verlo aquello, señalar decisiones concretas o fallos específicos de un tipo de avión frente a otro.
pero solo a través de un poco de comprensión, ¿verdad?, equilibrada de aquella época, de cómo fueron, de qué cosas ocurrieron, sobre todo a finales de 40, se puede obtener una verdadera apreciación de la batalla de Inglaterra, como he dicho antes, desde la visión alemana. Bueno, si leemos libros, algunos autores atribuyen a Hitler y a Göring el renacimiento de la fuerza aérea alemana entre el 33 y el 35. Hay un cierto elemento de verdad en la noción de que muchos oficiales aéreos de la fuerza aérea vieron comúnmente a Hitler y al partido nazi como una oportunidad para lograr su ambición, ¿verdad?, de construir una fuerza aérea más fuerte. Pero, evidentemente, las raíces pueden rastrearse mucho más profundamente que Hitler y Göring, ¿verdad? Probablemente hasta el general Hans von Seeckt, jefe del mando del ejército y que estuvo en el Ministerio de Defensa. Fue von Seeckt quien en el año 20, atentos, estaba convencido de que algún día renacería la aviación militar en Alemania. Fue von Seeckt quien había elegido a dedo a los pocos oficiales clave para ocupar los puestos de la aviación dentro de su mando. Esos oficiales serían Sperler, Weber, Kesselring y Stumpf, siempre se olvida que en alemán se pronuncia así, Stumpf, que formarían algún día el núcleo de los mandos del Luftwaffe. También fue von Seeckt quien indicó en su memorándum del año 23 que una futura fuerza aérea debía ser una parte independiente de las Fuerzas Armadas. Y fue von Seeckt quien en el año 24 se aseguró de que un antiguo oficial de los antiguos cuerpos volantes alemanes fuera nombrado jefe del nuevo Departamento de Aviación Civil del Ministerio de Transporte. Con este nombramiento prácticamente se garantizaría que el desarrollo y el control de la aviación civil continuaría bajo dirección militar, eso decía él. Ya lo he dicho antes, tras la Primera Guerra Mundial el Tratado de Varsella había prohibido a Alemania mantener una fuerza aérea permanente. El tratado prohibía la fabricación de aviones, motores de aviación y componentes clave durante los 6 meses siguientes a la guerra, y la mayoría de los aviones y motores de avión militares fueron entregados a los aliados para ser destruidos. A ver, una laguna bien intencionada en el tratado permitía la fabricación de aviones civiles. En el año 26 Alemania disponía de total libertad en el ámbito de la aviación civil. Así se pudo mantener un núcleo de pilotos entrenados bajo este paraguas civil, de la que se convertiría en la principal aerolínea, por cierto, que volaba por Europa, la Deutsche Lufthansa. El director ejecutivo de la Lufthansa, Erhard Milch, aceptó en el 33 el cargo de secretario de Estado, a las órdenes de Göring, del recién creado Ministerio del Aire. Otros enlaces, a veces secretos en el periodo anterior al 33, entre ellos, por ejemplo, proyectos de asistencia técnica con Suecia e incluso con la URSS. Clubes de vuelo deportivo para planeadores, de los que salieron muchos pilotos e ingenieros civiles, en fin. Pero los detalles no son tan importantes. Parece claro que a partir de los escritos, conferencias y acciones, que la opinión militar colectiva de los aviadores dentro del Luftwaffe depositaba una confianza considerable no solo en los teóricos militares clásicos, sino también en los teóricos modernos, evidentemente, y sobre todo en algo tan moderno como la aviación. Vamos a hablar aquí de Julius Duhet. Hitler expresó su comprensión de las teorías aéreas del momento durante una reunión con Milch en el año 32. Hablando, dice así, las ideas del general Duhet Hitler estaba principalmente interesado en la guerra de bombardeo como el mejor medio para disuadir a un agresor. Ciertamente, el general Milch comprendía perfectamente las capacidades de la Fuerza Aérea. Cuando seleccionó a un oficial del ejército, el general, en aquel momento era coronel, Max Weber, para ser el primer jefe del Estado Mayor del Aire, le animó inmediatamente a que aprendiera a volar y le dio a leer el libro de Duhet. Al seleccionar a Weber, Milch había conseguido un ayudante brillante, muy respetado y sobre todo motivador. Ambos eran partidarios del poder aéreo como fuerza independiente que debía construirse siguiéndose las líneas de Duhet. Estaban de acuerdo en que la prioridad inmediata del Luftwaffe era desarrollar un bombardero pesado. Erhard Milch incluso esperaba un bombardero que pudiera volar alrededor de Gran Bretaña desde su base en Alemania. Juntos, Milch y Weber establecieron los fundamentos básicos de la nueva Luftwaffe. La doctrina se conocía como Luftkriegführung o conducta aérea de la guerra, y contenía lo que iba a ser la doctrina básica del Luftwaffe. El comandante de la Academia de Guerra Aérea la preparó bajo la supervisión de Weber. Para su época, la doctrina fue sólida, abogando por un papel fuerte de la Fuerza Aérea con amplias capacidades, mucho más allá de lo que había expresado Hitler de la mera disuasión, ¿verdad? Publicada por primera vez en el año 36, la Luftkriegführung basaba la estrategia de la Fuerza Aérea en la ofensiva más que en la defensa,
como ejemplificaba el hecho que de 280 párrafos que tenía este reglamento, solo 35 estuvieron dedicados a la defensa. La Luftkriegführung especificaba además que la misión de la Wehrmacht, es decir, todas las fuerzas armadas, en la guerra es doblegar la voluntad del enemigo. La voluntad de una nación encuentra su expresión más fuerte en sus fuerzas armadas. La derrota de las fuerzas armadas enemigas es, por tanto, el objetivo primordial de la guerra. La misión de la Luftwaffe es servir a este propósito. En muchos aspectos, la Luftwaffe emergente siguió un curso de desarrollo no muy diferente del que podía ser, por ejemplo, el cuerpo aéreo del ejército de Estados Unidos. La Luftkriegführung reflejaba la influencia de Ujet al afirmar que el poder aéreo lleva la guerra hasta el corazón del país enemigo desde el momento en que ésta estalla y ataca la raíz misma del poder de combate enemigo y la voluntad que tiene de resistir su pueblo. La población civil contaba con una protección específica, ya que la doctrina también establecía que los ataques a las ciudades con el propósito de aterrorizar a la población civil, atentos, están absolutamente prohibidos. Bueno, la influencia que tuvo el general Weber en el desarrollo de la doctrina aérea alemana quizás se vea mejor corroborado con un discurso del año 35 durante la ceremonia de apertura de la Academia de Guerra Aérea. El general Weber expresó gran parte de la teoría clásica de la época. Afirmó que los dominios del aire no se limitan a los frentes del ejército. Evidentemente están por encima y sobre todo por detrás del ejército, sobre las costas y los mares, sobre toda la nación y sobre todo el territorio del enemigo. Weber pasó a defender la doctrina de ataque haciendo hincapié en la ofensiva. Afirmó que el bombardero es el factor decisivo en la guerra aérea. Advirtió que no bastaba con establecer la defensa solo con armas defensivas, sino, atentos, había que tomar la iniciativa, y esto significaba que las formaciones de bombardero enemigo debían ser atacadas en su momento más vulnerable. ¿Dónde? Pues cuando están en tierra tomando combustible, o cuando están adquiriendo municiones, o están municionando, o están en reserva. En términos de la política aérea establecida, se hizo especial hincapié. En primer lugar, en el ataque por sorpresa de la fuerza enemiga, seguido de ataques contra otros centros vitales del enemigo. Decía así: un asalto inicial de la Luftwaffe debía dirigirse contra la fuerza aérea enemiga, incluyendo sus aviones de apoyo y las fábricas de motores e instalaciones terrestres, con el fin de obtener la superioridad aérea desde el principio. Así pues, una vez establecida la superioridad aérea, la Luftwaffe tendría libertad para llevar a cabo otras operaciones estratégicas. Una aplicación de esta política quizás más evidente, por ejemplo, en la invasión de Holanda y el bombardeo posterior de la ciudad de Rotterdam en mayo del 40. El general Weber había identificado varias tareas para la Luftwaffe y declaró que los objetivos eran, atentos, destruir la fuerza aérea enemiga atacándole con formaciones de bombardeo, impedir el movimiento de grandes fuerzas terrestres enemigas hacia zonas decisivas, apoyar las operaciones del ejército, apoyar las operaciones navales y paralizar las fuerzas armadas enemigas deteniendo la producción en sus fábricas de armamento. Sobre todo subrayó que la eliminación del poder aéreo enemigo es la base de la consecución de estos objetivos. Quizá fuera una desgracia para la Luftwaffe que el general Weber muriera en un accidente de aviación al año siguiente. El ejército tenía un punto de vista algo diferente, como suele ocurrir, sobre cuál es la utilidad de la Luftwaffe en la guerra, afirmando que el papel de la potencia aérea era simplemente permitir maniobrar las fuerzas terrestres y la mayor libertad posible. Aunque la Luftwaffe se estableció constitucionalmente como un servicio independiente, estaba claro que no se esperaba que operara totalmente como una fuerza independiente en tiempo de guerra. Se decía lo siguiente: se pretendía que operase tácticamente en apoyo del ejército y la armada, así como que llevase a cabo en ciertas fases una guerra estratégica propia en defensa de las ciudades e industrias alemanas o en el ataque a la industria, la navegación y las comunicaciones enemigas. Los aviones de caza, la caza, se consideraban, atentos, defensivos y secundarios respecto a las necesidades de apoyo táctico del ejército. Este concepto se ve respaldado por el hecho de que los cazas bimotores establecidos como caza de largo alcance y escolta también estaban destinados a actuar como cazabombarderos en apoyo del ejército. Del mismo modo, las unidades antiaéreas estaban destinadas a soportar el grueso de necesidades de defensa interior, liberando a los aviones de caza para las operaciones ofensivas. La Luftwaffe llegó a estar tan absorta en la idea de apoyar las operaciones del ejército que más adelante, en la guerra, y como una cuestión de política deliberada, estaba preparada para lanzar sus fuerzas de bombardeo de largo alcance para operaciones estratégicas destinadas a ayudar al ejército en sus combates decisivos. Ese era el fin de la Luftwaffe. La guerra relámpago era
digamos, la propaganda del momento, y cualquier planificación aérea estratégica por parte de Luftwaffe no iría más allá de lo necesario para garantizar, como he dicho antes, el éxito de las operaciones terrestres planificadas. Aún así, en comparación con los escritos de Duquet, la Fuerza Aérea estaba aparentemente bien preparada para actuar según la esencia de la teoría del ataque. Sus fuerzas de combate al comienzo de la guerra se dividían aproximadamente en un 40% de bombarderos y un 25 o 30% de caza, demostrando así el énfasis que se estaba poniendo en la ofensiva. Este era pues el estado de los conocimientos de la teoría aérea colectiva Luftwaffe en vísperas de la guerra de Europa. Y ya tenemos la teoría, pero vamos a ver cómo eran los aviones, por qué la Luftwaffe era lo que era en el año 39. A ver, el desarrollo de los aviones estaba dirigido sobre todo por la orientación política establecida, la organización interna Luftwaffe y por consideraciones prácticas. No olvidemos que la economía y sobre todo la tecnología de la época marcan el producto que vamos a obtener. Todo ello influyó o estaba influido por la política doctrinal de la Luftwaffe de apoyar las operaciones del ejército. En general, los militares reconocían que después del 40 las perspectivas de paz en Europa eran dudosas. Por lo tanto, la Luftwaffe recibió instrucciones de prepararse para una guerra con la fecha objetivo de que el año 43 sería cuando empezara. ¡Ay, cuántos errores provocó esto! Los programas de desarrollo de aviones se programaron necesariamente teniendo en cuenta esta fecha objetivo, para el año 43. A pesar de que Alemania había construido prácticamente la Luftwaffe desde cero durante el periodo 33-39, no había ninguna prueba consistente para una preparación activa para la guerra hasta principios de agosto del 39. Y hasta ese momento no se pensaba en una guerra inminente. Las orientaciones recibidas por los políticos, en este caso Hitler y dentro de la Luftwaffe de Göring, llevaron sistemáticamente a los altos mandos militares a creer que, como he dicho antes, la guerra no era inminente. Ya en julio del 39 Hitler informó al almirante Raeder de que no había guerra a la vista. Y Hitler reforzó aún más este pensamiento en una conversación independiente con Mills, cuando le confió que recientemente en Roma Mussolini había declarado que la guerra era inevitable, pero que intentarían posponerla hasta el año 42. Hitler tranquilizó a Mills, diciéndole que el temor del duce a que estallara la guerra ya entonces era bastante erróneo. Así pues, en muchos aspectos, el camino general hacia el desarrollo de la aviación parece haber sido el de, algo casual, teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando. ¿Cómo se organizaba? Bueno, había dos organizaciones con la responsabilidad principal del desarrollo y selección de estos aparatos. Por un lado estaba lo que se conocía como el Estado Mayor y por otro lado la oficina técnica. A ver, ¿qué hacía el Estado Mayor? Pues proporcionaba las especificaciones tácticas y técnicas y la oficina técnica transmitía estas especificaciones a la industria en forma de contrato de investigación y desarrollo. Las exhaustivas pruebas previas a la producción a menudo daban lugar a muchas modificaciones de los planes originales, normalmente entre 5 y 20.000 cambios. Pero atentos, estas pruebas podían provocar hasta 70.000 alteraciones más en un diseño original. ¿Qué pasaba? Pues que muy a menudo todo el proceso podía tardar entre 4 y 5 años en completarse. Los primeros planes para desarrollar un bombardero tuvieron que superar muchos obstáculos. Se trataba, como decían algunos, de un territorio virgen, ya que aparte de algunos esfuerzos menores del año 14-18, ninguna fuerza de bombarderos había sido probada en guerra según los preceptos de Duquet o de der Luftkriegsführung. Esta situación no se vio favorecida por los rápidos avances que se estaban produciendo en la tecnología aeronáutica. Por ejemplo, velocidad, alcance y carga de bombas de un bombardero típico se habían más que duplicado entre el periodo que va del 19 al 29. Como resultado, existía una importante limitación de tiempo bajo la que debía operar todo el desarrollo aeronáutico para estar listos para esta guerra del 43. Así pues, recordaban que a partir del 33, decían, solo había tiempo para desarrollar y producir 2 o con suerte 3 generaciones de aviones. En el año 34, la oficina técnica publicó los primeros requisitos para un bombardero medio. Las especificaciones, atentos, exigían un avión con una velocidad aproximada de 350 km por hora, un radio de al menos 1.000 kilómetros y una carga de bombas de 1.000 kilos. Como ejemplo, las limitaciones externas bajo las que tenían que operar los alemanes, además de cumplir las especificaciones militares, el avión tenía que cumplir o ser adecuado como transporte civil para satisfacer los requisitos del tratado del año 18, aquel famoso anuncio que nos hacía Dani de aquel inspector que miraba aquel avión y decía, este avión de transporte parece que tiene portillas de bomba. Siempre me reía con aquel chiste. Dani, habría que recuperar aquellos anuncios antiguos. Bueno, se seleccionaron 3 aviones para su posterior desarrollo.
el Heinkel 111, el Dornier 17 y el Junker Ju-86. Dos de ellos, el Heinkel y el Dornier, verían un amplio servicio durante la guerra de Inglaterra. Uno, el Heinkel 111, seguiría prestando servicio durante la mayor parte de la guerra. La Luftwaffe suscribía en gran parte el mismo pensamiento básico que enseñaban los defensores de bombardeos, que tenía la misma escuela táctica del cuerpo estadounidense. ¿Cuál era? Pues que el bombardero siempre pasará y el bombardero puede superar en velocidad, alcance y cota o altitud al caza. Durante un tiempo los alemanes consideraron seriamente la posibilidad de eliminar todo el armamento defensivo del Dornier 217. Al igual que el B-17, entró en servicio en el ejército estadounidense como un avión adelantado a su tiempo. El Dornier 217 M1 había entrado en la Luftwaffe a principios del 37, en un momento en que era 25 km por hora más rápido que, atentos, el caza enemigo más avanzado. Aún así, los líderes de la Luftwaffe no estaban satisfechos con los bombarderos de que disponían. Se consideraba, según recuerdan, que ninguno poseía todos los atributos exigidos a un avión de ataque estándar. Aunque en algunas categorías estos tres aviones cumplían o superaban las especificaciones originales que habían establecido la oficina técnica, ninguna cumplía todos los requisitos. La deficiencia más significativa era esa autonomía exigida, los 1000 kilómetros, especialmente cuando iban con la carga útil máxima. Por ejemplo, el Junker Ju-86 tenía el mayor alcance de los tres aviones, pero aún así estaba limitado a unos pocos menos que impresionantes 560 kilos. Al final sería eliminado en el año 38. La oficina técnica tenía una tendencia peculiar a emitir requisitos y especificaciones que en muchos casos podía anular la oportunidad de aprovechar al máximo las capacidades técnicas del momento. Por ejemplo, en mayo del 34 la oficina técnica emitió especificaciones para un avión de reconocimiento polivalente de alta cota y largo alcance que pudiera adoptar el papel de bombardero. Al mismo tiempo se dieron cuenta de que combinar las funciones de bombardero rápido, caza pesado y avión de reconocimiento, eso es mucho pedir. Era, según recuerdan, impracticable. Sin embargo, finalmente prevaleció un razonamiento más sólido. En el año 35 se publicaron nuevas especificaciones en las que se pedían 3 aviones independientes para cumplir las funciones de caza pesado. El Messerschmitt 111 para reconocimiento rápido, en este caso una modificación del Dornier 217, y el Snell o bombardeo rápido que se le asignaría al Junker Ju-88. Y bueno, el bombardero en picado, si consideramos como consideración práctica, era una aportación adicional muy arraigada en las convicciones tanto de la oficina técnica como el Ministerio del Aire. Ernest Udet, director de la oficina técnica, es citado por la mayoría de los historiadores como el mayor defensor del concepto de bombardeo en picado. De hecho, había pilotado un Curtiss Hawk estadounidense en las carreras aéreas de Cleveland en el año 31 y más tarde convenció a Goering y Milch de que compraran 2 Hawks para evaluarlo como bombardero en picado. Hay 2 buenas razones que justifican su postura al respecto: la escasez de munición que tenían en aquellos momentos y sobre todo la precisión de estos bombarderos. ¿Por qué escasez de munición? Las limitaciones de la industria alemana de municiones entre mediados y finales de la década de los 30 constituían realmente un grave problema para las Fuerzas Armadas. En el año 38 la capacidad total de producción de municiones era inferior al 30% de la capacidad de producción disponible durante la Primera Guerra Mundial. Evidentemente, unos recursos tan limitados debían utilizarse de forma conservadora, y las mejoras en la precisión de los bombarderos pues acabarían con el despilfarro de municiones y bombas y mitigaría así la posible escasez. La demanda de bombas sería tan grande durante la campaña polaca que durante un tiempo se produjeron bombas de hormigón llenas de metralla para cubrir esa escasez. Y en cuanto a precisión de bombardeo que quería Milch, el bombardeo en picado ofrecía varias ventajas sobre el bombardero a nivel. La limitada carga de bomba y la relativa imprecisión de los bombarderos en picado disponibles en ese momento requerían la aportación de un gran número de aviones para lograr el mismo nivel de resultado que podría proporcionar el bombardeo en picado. Como ejemplo, el Junker Ju-87B1, el modelo en servicio del año 39-40, iba a resultar de forma efectiva en manos de pilotos expertos, quienes en picados de 80 grados hasta una distancia de 700 metros del suelo podían liberar una bomba con una precisión de menos de 27 metros. Incluso los pilotos medios podían alcanzar un 25% de éxito al impactar en sus objetivos, una proporción muy superior a la alcanzada en bombarderos convencionales de ataque horizontal. En comparación, las fuerzas del ejército estadounidense designaban normalmente un radio de 300 metros como punto de acercamiento, cerca del área objetivo,
cuando se hacía ese bombardeo tan preciso, ese famoso disparo al barril de salmuera, ¿verdad?, que decían los que utilizaban la mira Norden en los B-17. Según recuerdan, aunque la precisión mejoró durante la guerra, un estudio del bombardeo estratégico de Estados Unidos muestran que en general solo alrededor del 20% de las bombas dirigidas a los objetivos de precisión cayeron dentro de este área de objetivo. El general Oberst, el coronel general Hans Jeschonnek, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea entre el año 39 y 43, y en aquel momento jefe del Estado Mayor de Operaciones, Estado Mayor, veía el bombardero en picado como la solución ideal al problema de los bombarderos en el año 37. Ese problema de los bombarderos era principalmente la falta que tenía Alemania de un visor de bombas eficaz para utilizar con los bombarderos normales y corrientes, sobre todo a vuelo rasante. La mira estándar era inexacta y requería una práctica considerable para lograr resultados aceptables incluso para un bombardeo de área. En el año 38 se recordaba incluso unas tripulaciones de bombarderos bien cualificadas solo podían alcanzar una precisión de bombardeo del 2% en ataques horizontales a alta cota, aproximadamente más de 13.000 metros, y del 12 al 25% en ataques a baja cota contra objetivos de entre 165 a 330 metros de radio. Y para empeorar las cosas, la carga de bombas de los bombarderos alemanes era muy baja. Solo 4 bombas de 250 kilos eran podidas transportar por el Dornier 17 o 6 por el Heinkel 111. Así pues, si se quería destruir completamente el objetivo, la única forma de compensar la imprecisión sería emplear un gran número de aparatos. El Estado Mayor de la Luftwaffe anunció que el énfasis en el bombardeo ofensivo ha pasado claramente del bombardeo de área a un bombardeo puntual. La mejor solución a las imprecisas miradas de las bombas, así como la limitada carga útil de los bombarderos y esta economía, era adoptar, lo hemos dicho antes, la doctrina del bombardeo en picado. Con el tiempo, el bimotor Junker Ju-88, el bombardero maravilla, como lo llamaba la propaganda de la época, e incluso el bombardero Heinkel 177, el bombardero pesado, serían víctimas del ímpetu del moda de los bombarderos en picado. Recuerdo que el Heinkel 177 era un bombardero polimotor al cual se empeñaron que tenía que ser un bombardero en picado, y este bombardero, por más que lo intentara, nunca podría ser un bombardero en picado. Lo hice hace muchos años en una saga de podcast. Bueno, las especificaciones originales y de hecho los primeros prototipos del Junker Ju-88 eran bastante buenos en comparación con los cazas realmente disponibles durante la batalla de Inglaterra. Así, en marzo del 39, uno de los primeros prototipos estableció un nuevo récord de velocidad en un circuito cerrado de 1.000 kilómetros, transportando una carga útil de 2.000 kilos a una velocidad media de unas 321,25 millas por hora, que para no hacer los líos son unos 517 kilómetros por hora. Para comparar, la velocidad máxima del Spitfire Mark I era 571 km por hora, muy por encima, y del Hurricane Mark I era 528, apenas 7 kilómetros. Pero tras las extensas modificaciones, aproximadamente unas 25.000 para cumplir la especificación del bombardero en picado y para proporcionar armamento adicional, así como un cuarto miembro para la tripulación, el rendimiento de los modelos finales de producción del Junker Ju-88 fue decepcionante. Como ejemplo, cuando la versión de producción del Junker Ju-88 A1 llegó en septiembre del 39, tenía ahora una velocidad máxima de solo 415 km por hora y un alcance de 885 km con una carga de bombas de 900 kilos. Con una carga máxima de 1.723 kilos, el rendimiento, atentos, se reducía a solo 306 km por hora y a un alcance de 400 km. Sin embargo, y esto es significativo a la luz de las razones de la modificación del diseño original, un modelo de producción, cuando se volaba adecuadamente en condiciones de prueba, podía lanzar el 50% de sus cargas de bomba dentro de un círculo de solo 50 metros. Vemos entonces cómo es lo que se está enfrentando los pilotos y los mandos de la Luftwaffe a la hora de utilizar o de tener o de aprobar ciertos aviones. El Estado Mayor del Ejército del Aire alemán seguiría dividido sobre el tema de bombardeo en picado y los conceptos para emplear el Junker Ju-87. El Consejo General que el Ju-87 podía utilizarse tanto en operaciones estratégicas, atentos, como en operaciones de apoyo al ejército. Desde un punto de vista funcional, los mandos de la Luftwaffe creían que el empleo del bombardero en picado no debía ser, en opinión de este Estado Mayor de alemán, muy diferente de lo que podía ser el bombardero de largo alcance. Y bueno, esto es el bombardero en picado, pero ¿qué pasa con el bombardero pesado? A ver,
En los años anteriores a la guerra, los 4 principales constructores alemanes, la Dornier, la Junker, la Heinkel y la Focke-Wulf, habían diseñado y construido con éxito aviones de 4 motores. Solo se habían producido en pequeñas cantidades y fueron utilizados casi exclusivamente en funciones de transporte para Lufthansa. En el sur del 35, Hermann Göring declaró, atentos: no hay techo en el crédito para la financiación del rearme. Bueno, está bien, cuando uno paga con pólvora del rey. De hecho, del 33-36, la industria aeronáutica alemana creció desde la nada hasta convertirse en la 14º sector industrial del Reich. De los aproximadamente 64.000 millones de marcos del Reich gastados en rearmes antes de la invasión de Polonia, aproximadamente el 40% se destinó a la Luftwaffe. A final del 36, la Luftwaffe había recibido casi 9.000 aviones de todos los tipos y modelos. A modo de comparación, Estados Unidos dedicó el 35% de su producción bélica al desarrollo de la Fuerza Aérea. A final del 37, sin embargo, el crecimiento de la Luftwaffe se había ralentizado considerablemente por varias razones. La razón principal de la ralentización del crecimiento fue la situación de la economía alemana. Se produjeron retrasos adicionales en la producción debido al tiempo y a los costes de reequipamiento de los modelos de diseño más reciente. Los retrasos técnicos imprevistos, algunos de ellos autoimpuestos, como esas especificaciones que hemos dicho antes del bombardero en picado, y la intensa competencia por las materias primas, tanto de los servicios militares como entre los sectores civiles, causaron problemas. Ciertamente existía un interés significativo dentro de la jerarquía de la Luftwaffe por reconocer el potencial de bombardero estratégico y, a pesar del rechazo del ejército, al concepto que hemos visto de bombardero pesado. Así pues, digamos que los oficiales superiores del Ministerio del Aire pues se mantuvieron firmes en la defensa de este tipo de bombardero. Es pertinente mencionar aquí 3 factores adicionales que también pesaron en la decisión de no establecer desde el principio una fuerza aérea estratégica y, por tanto, el bombardero pesado. En primer lugar, la escasez de productos petrolíferos. Es importante, ¿verdad? Cuando no tenemos combustible de aviación, pues prácticamente se obliga a tomar la decisión de que no vamos a hacer un bombardero estratégico. La obtención del suministro adecuado de productos petrolíferos fue un problema antes incluso de la guerra, como ya sabemos que lo fue durante la misma. Las inversiones en la industria de combustible sintético aliviaron parte de la tensión, pero la demanda simplemente superó a la oferta durante toda la década de los 30. Por ejemplo, en junio del 38 los suministros de lubricantes de aviación eran tan bajos como del 6% de las necesidades que tenían y reflejaban la incapacidad de Alemania para satisfacer las necesidades de petróleo a partir de fuentes internas. Esta escasez adquiere aún mayor importancia si se tienen en cuenta las propias estimaciones de la Luftwaffe de que una fuerza planificada que había de 500 bombarderos pesados consumiría atentos 24.000 toneladas de combustible de aviación al mes. Para que hagan idea, esto representaba 1/3 de toda la tasa de producción de Alemania en el año 40. El segundo de los factores que afectaban a esta idea del bombardero estratégico era la falta de motores adecuados para propulsar un bombardero pesado. Las dificultades experimentadas por los fabricantes de motores alemanes para producir motores que cumplieran los estándares de rendimiento comparables, por ejemplo, a la industria norteamericana y británica, pues limitaron el diseño y sobre todo el rendimiento de los aviones. Esto se debía en parte al tardío comienzo de los ingenieros alemanes en el diseño de modelos de motores de alto rendimiento y en parte a los combustibles de bajo octanaje disponibles que los tenían que hacer funcionar. Los alemanes, y esto a Dani le encanta, entraron en la guerra utilizando combustible de 87-89 octanos. Sin embargo, este octanaje solo podía conseguirse añadiendo al combustible sintético entre un 15 y un 18% de elementos aromáticos con tetraetilo de plomo. Por el contrario, durante la batalla de Inglaterra, los británicos utilizaban una maravilla, combustible de 100 octanos que les suministraba directamente Estados Unidos. Y por último, el tercer factor y el más importante se deriva de la realidad estratégica, de la decisión de Hitler de rearmar a la Wehrmacht. Alemania era una potencia continental y estaba segura de entrar en la guerra terrestre desde el inicio de las hostilidades. Por tanto, puede concluirse que independientemente de las ventajas teóricas que pudiera reportar Alemania a la posesión de una fuerza de bombardero estratégico a finales de la década de los 30, el Tercer Reich se enfrentaba no a una guerra futuro, sino a una guerra inminente. Las futuras capacidades de bombardero estratégico no harían nada por las dificultades militares del momento, mientras que el potencial táctico de una fuerza aérea menos sofisticada y más convencional pues se podía hacer realidad más rápidamente. Poco consuelo habría en una campaña de bombardero estratégico eficaz contra Londres, París o Varsovia si los ejércitos aliados, por ejemplo, habían entrado en Alemania y estaban ya dictando las condiciones de paz, ¿verdad?, en Berlín. A pesar de todas estas razones, varios de los oficiales
sobre todo generales, entre ellos Weber, Wimmer y Felmy, siguieron insistiendo en la importancia de una misión aérea independiente, además de la que se le estaba asignando, que es el apoyo aéreo al ejército. En junio del 36, la sustitución de dos mandos clave de la Luftwaffe provocó algunos cambios decisivos en la forma de pensar sobre la cuestión del bombardeo estratégico pesado frente al bombardeo en picado. Cambios que en última instancia y quizá de forma irreversible marcarían el futuro y el rumbo de la producción futura. Tras su muerte, Weber fue sustituido por Albert Kesselring y Göring también reemplazaría a Wimmer, jefe de la oficina técnica, por Ernest Udet. Como ya se ha mencionado, Udet es citado a menudo como la principal razón del fracaso de la Luftwaffe en el desarrollo de un bombardero pesado. A menudo manifestaba su preferencia por aviones bimotores más ligeros y rápidos. También había otra limitación, que era el tiempo. Solo disponían de 6 años, que iba del 33 al 39, para desarrollar la Luftwaffe antes del inicio real de la guerra. Solo 10 años si nos basamos en que la fecha objetivo prevista era el año 43 para el comienzo de las hostilidades. Por lo tanto, Kesselring y Udet abogaron por el mantenimiento y ampliación del papel del apoyo terrestre de la Fuerza Aérea y argumentaron en contra de la creación de una fuerza de bombarderos según las líneas dogetianas. Los dos habían razonado que para la Luftwaffe apoyar una guerra continental de envergadura en el año 43, dadas las limitaciones bajo las que Alemania tenía que orquestar su plan de rearme, posiblemente un bombardero pesado no era factible ni era necesario. Una guerra continental era el punto clave, porque Hitler había asegurado a Göring en el verano del 38 que una guerra contra Inglaterra estaba totalmente descartada. Por lo tanto, podía considerarse prudente que las necesidades de la Luftwaffe pudieran satisfacerse más adecuadamente haciendo hincapié, por ejemplo, en el Junker Ju-88. Udet incluso revisó los primeros planes para el Heinkel 177 con el profesor Heinkel y le dijo a agarrarnos machos. Ya no necesitamos ese bombardero pesado tan caro. Consume demasiado material. Nuestros bombarderos en picado bimotores volarán lo suficientemente lejos e impactarán con mucha más precisión. Y podremos construir 2 o 3 de ellos por cada uno de los modelos cuatrimotores. La cuestión es poder construir el número de bombarderos que necesite el Führer. Y bueno, hay que ver un hecho en la historia de la Luftwaffe y sobre todo en la historia de España que afectó al desarrollo de esta, y es que fue la influencia de la Guerra Civil Española. Gran parte de la estrategia Luftwaffe para la conducción de la guerra aérea, tal y como se formuló entre mediados y finales de la década de los 30, fue confirmada por los acontecimientos y experiencias durante nuestra guerra civil. Confirmada al menos en la mente de los alemanes, que ellos una vez que cogen la senda no la dejan. Existían capacidades variables en ambos bandos, entre nacionalistas y republicanos, sabéis que de alguna manera hay que referirse a ellos. Y bueno, durante el conflicto español, pues estas capacidades se vieron vistas por lo general en el bando nacional por los aviones de la Legión Cóndor, y bueno, se descubrió que las fuerzas nacionalistas eran decididamente inferiores, sobre todo los aviones, a los aviones de fabricación rusa que tenían los republicanos. En realidad, los deficientes informes enviados a Berlín por el recién creado equipo especial de informes de combate y por el jefe de Estado Mayor de Sperler, Frege von Richthofen, contribuyeron a garantizar que la Legión al final recibiera todo el material alemán de última generación. Cuando digo la Legión me refiero a la Legión Cóndor. La publicidad sobre el uso de la Fuerza Aérea en la Guerra Civil se celebró cuando sobre todo se vio el bombardeo de la ciudad de Guernica en la primavera del 37. Para muchos observadores, incluida la Escuela Táctica del Cuerpo Aéreo Estadounidense, esta situación contribuyó a reforzar las teorías en evolución sobre el bombardeo al estilo dugetiano. Sin embargo, lo que más influyó en la Luftwaffe fue un ataque de apoyo aéreo que tuvo lugar unos días antes de Guernica. En aquella ocasión, 9 cazas Heinkel 51 armados cada uno con 6 bombas de 10 kilos realizaron ataques a baja cota, a unos 150 metros sobre las posiciones enemigas fortificadas. Esta acción contribuyó a lograr un éxito considerable para las fuerzas terrestres nacionalistas. Los soldados republicanos estuvieron tan aterrorizados por los aviones alemanes que muchos chequearon y huyeron. Este tipo de éxitos de tácticos en el campo de batalla desde el punto de vista alemán tendían a confirmar la doctrina ya establecida a principios de la década de los 30, la doctrina de apoyo al ejército sobre el terreno. Así pues, si las experiencias españoles confirmaron algo a la Luftwaffe, fue que que estaban correctos los conceptos de estrategia y táctica desarrollados anteriormente a partir de las teorías y maniobras que se habían llevado a cabo en Alemania, y que, por tanto, esas teorías y esas estrategias eran sólidas.
Las lecciones también sirvieron para demostrar que los bombarderos eran extremadamente eficaces en el papel de apoyo aéreo cercano y que podía utilizarse con gran efectividad contra las concentraciones de tropas enemigas y los puntos fuertes. En esencia, pues, la experiencia española contribuyó a solidificar los lazos ya establecidos entre ejército y Luftwaffe. Los bombarderos también se habían hecho un hueco en la jerarquía de prioridad de la Luftwaffe. En particular, se puso de manifiesto la eficacia del bombardero en picado de los Junkers Ju-87 frente a los mucho más imprecisos Heinkel 111. Se descubrió que el éxito del bombardero Heinkel residía más en los vuelos a baja cota y gran velocidad contra los objetivos, y esto justificó la opinión de que se necesitaba un bombardero maravilla, ya lo he dicho antes, el Ju-88, más aún porque tendría la capacidad de bombardero en picado. En cuanto al rendimiento de la caza, el Ministerio del Aire concluyó que los Messerschmitt 109 eran excelentes armas contra los bombarderos enemigos y una buena defensa para las formaciones amigas. Se llegó a esta conclusión a pesar de que los Messerschmitt 109 del modelo Charlie y Delta eran técnicamente inferiores a los I-16 de fabricación rusa. También se reconoció que los bombarderos eran resistentes a los daños y esto llevó a que se instalase un armamento más pesado con los cazas que incluía los cañones de 20 milímetros. El corto alcance que tenían los Messerschmitt 109 también se consideró una desventaja táctica y dio lugar a que se pusiera mayor énfasis en los cazas de largo alcance y el desarrollo continuado del Messerschmitt 110. Atentos. Durante el conflicto español se utilizaron de forma experimental depósitos de combustible externos, pero por la razón que sea no se continuó con un desarrollo serio y eso lo pagaría la Luftwaffe en la guerra o en la batalla de Inglaterra. Y bueno, vamos a ver cómo estaba organizada y estructurada la Luftwaffe. Aunque se habían realizado varios cambios previos, la estructura de la Luftwaffe al comienzo de la batalla de Inglaterra era esencialmente la que había surgido de las reorganizaciones que tuvieron lugar durante el año 38 y 39, y bueno, se hizo énfasis significativo en la movilidad, la flexibilidad de las operaciones y la proximidad con los mandos operativos del ejército. Una reorganización final, el 1 de abril del 39, dio como resultado el establecimiento de 4 mandos de área, cada uno denominado Luftflotte o flota aérea. La política estratégica de la Luftwaffe, esa estrecha proximidad a los Wehrmacht, va a llevar a esa evolución de su organización. Y como lo primordial era el apoyo a las tropas de tierra, apoyo que implicaba la acción concertada de bombarderos, cazabombarderos en picados, caza, transportes y aviones de reconocimiento, se les iban a necesitar mandos mixtos con base territorial que fueran a la vez flexibles y móviles para poder adaptarse a las actividades que iban a llevar a cabo los grupos de ejércitos o simplemente los ejércitos a cuyo apoyo iban a estar continuamente asignados. Lo hemos dicho antes, las flotas aéreas, en alemán Luftflotten, por tanto, estaban organizadas territorialmente, no funcionaban, por ejemplo, como sus homólogas de la RAF. Cada Luftflotte era una fuerza autónoma equilibrada. De atentos tenía bombarderos, cazas, aviones para ataque a tierra, reconocimiento y unidades de apoyo asociadas. En esencia, era una ala compuesta a una escala mucho mayor. La organización territorial se estableció para alinear las principales unidades aéreas y las Luftflotten con las áreas territoriales asociadas a la unidad del ejército a las que debían prestar apoyo. Dentro de cada Luftflotten existía una clara separación entre los asuntos operativos y los administrativos. El Luftgau o distrito aéreo se ocupaba de todos los asuntos logísticos, de entrenamiento y servicios médicos, además de ejercer el mando operativo en los aeródromos. La denominada Flieger Division o división aérea, más tarde denominada Flieger Corps, era la fuerza de combate operativa. Una Flieger Division estaba formada por las Gruppen y Staffel, grupos y escuadrillas. Tanto dentro de la Luftgau como de la Flieger Division existían departamentos, normales, por decirlo de una manera, tendencia, administración, jurídicos, para los posibles asuntos cotidianos. La Luftflotte estaba al mando de las operaciones normales. La Luftflotte, por tanto, emitía órdenes y dirigía. La Luftgau se encargaba del mantenimiento de suministro y la Flieger Division dirigía las posibles operaciones. Y bueno, ya hemos visto cómo se estaba llevando a cabo toda la organización y cómo se habían llevado a cabo el tema de los aviones, así que vamos a ver cómo se prepararon para la batalla de Gran Bretaña. Bueno, hubo una planificación temprana. Antes de comienzo del 38 no se había planificado la conducción aérea contra Gran Bretaña. Ya lo había dicho Hitler, no va a haber guerra contra Gran Bretaña. En febrero de ese año, el Ministerio de la Luftwaffe del Reich había dado instrucciones a la Luftwaffe en Grupo en Comando 2 del general Felmy, cuyo territorio abarcaba la costa del Mar del Norte del Reich, para que elaborara atentos propuestas de actuación en caso de que Gran Bretaña interviniera una guerra en Occidente.
El énfasis de estas operaciones aéreas de contingencia serían acciones contra los puertos y fábricas de armamento de Londres y contra los puertos y bases aéreas que hubiese en el Canal de la Mancha, en Norfolk, Suffolk y Sussex. Después de la guerra, el general Felmy indicó que la planificación para esta contingencia recayó en su mando porque el Estado Mayor de la Luftwaffe ya estaba sobrecargado. Desarrollando la nueva fuerza aérea y planificando, por ejemplo, las operaciones en Checoslovaquia. El Estado Mayor de Felmy elaboró 2 memorandos. El general Felmy había identificado a la Royal Navy como el objetivo más importante. También señaló de que se trataría de un objetivo fugaz porque la Armada podía navegar fácilmente hacia el norte, fuera de los alcances de los bombardeos de la Luftwaffe. Así pues, se puso un mayor énfasis en atacar Londres y las instalaciones que hubiese de servicio en tierra de la RAF. En conjunto, los memorandos dejaban muy claro que una guerra aérea contra Gran Bretaña, en las condiciones del 38, solo podía ocasionar molestias. No había ninguna posibilidad de que la Luftwaffe pudiera actuar con algún factor decisivo. Un factor limitante identificado era el corto alcance que tenía en aquel momento los bombarderos alemanes existentes. Esto prohibiría actuar de forma efectiva contra Gran Bretaña desde sus bases en el noreste de Alemania y por lo tanto sería esencial contar, con aeródromos en Holanda y Bélgica. Parece lógico. El Estado Mayor de Operaciones Luftwaffe, basándose en sus propias evaluaciones, llegó a conclusiones similares y consideró que en las circunstancias existentes no podía haber esperanza alguna de asegurar una victoria decisiva en un ataque combinado contra la economía de guerra británica por parte de la Luftwaffe y de la Kriegsmarine. La tarea esencial de la Luftwaffe era garantizar, como he dicho antes, la libertad de acción de las fuerzas en tierra. Otro estudio del Estado Mayor de Felmy se realizó en mayo del 39 y daba pocas esperanzas de éxito en un ataque contra las fuerzas de caza británicas como paso previo a un ataque general en una fecha posterior. Presumiblemente, una ofensiva contra la fuerza de caza británica no tendría éxito porque los bombarderos alemanes operarían sin escolta de caza si se les obligaba a operar desde las bases en Alemania. Basándose en los ejercicios cartográficos realizados por el Estado Mayor de Felmy en la Luftflotte 2, los únicos ejercicios de este tipo contra Gran Bretaña realizados antes de la guerra, el general Felmy llegó además a la conclusión de que ni los efectivos, ni el entrenamiento, ni el equipamiento de las fuerzas de la segunda flota aérea eran adecuados para asegurar una rápida victoria sobre Gran Bretaña en el año 30. Un memorando el 10 de octubre detallando sus intenciones para Occidente si Gran Bretaña no llegaba a un acuerdo de paz. En concreto, Hitler identificó la desfavorable situación geográfica de Alemania para la guerra aérea, que obligaba a los aviones a volar largas distancias para alcanzar sus objetivos. En reconocimiento a esta limitación, la Directiva de Guerra número 6, fechada el 9 de octubre del 39, ordenaba la ocupación de una amplia zona, posible en Holanda, Bélgica y el norte de Francia, como base para llevar a cabo una prometedora guerra aérea y marítima contra Inglaterra. Posteriormente, la Directiva número 9, emitida el 29 de noviembre del 39, identificaba a Gran Bretaña como la fuerza que dirigía la voluntad de las potencias occidentales de hacer la guerra. Según esto, la derrota de Gran Bretaña era la condición primordial para la victoria final y el medio más eficaz para lograr esta derrota iba a ser paralizar la economía británica. La precedencia establecida para la selección de objetivos sería 1. Los puertos, ya fuese mediante acciones de minado o bombardeo de instalaciones. 2. Ataque a la marina mercante y a las escoltas navales asociadas. 3. Depósitos de almacenamiento seguidos del transporte que llevaba las tropas británicas al continente. Y 4. Industrias militares vitales, incluida la de fabricación de aviones y municiones. La intención, sin embargo, no era una guerra total contra Inglaterra, ni una invasión, ni siquiera una guerra aérea total. Lo que sí deseaban los alemanes, según estas teorías, era un estrangulamiento económico de las islas británicas hasta el punto de que, se pudiera llegar a una paz negociada. Las actitudes políticas contra la continuación de la agresión alemana se habían endurecido y las propuestas de paz que Hitler presentó en el Reichstag el 6 de octubre fueron rechazadas de plano por los británicos. El hecho es que ni la Luftwaffe ni la Kriegsmarine alemana estaban en condiciones de bloquear a Inglaterra en la medida exigida por los memorándum y directivas de Hitler. Y es que un factor que Hitler aún no había comprendido, pero también un factor que los británicos parecían muy dispuestos a explotar en su propio beneficio. Y bueno, el mando alemán tuvo que idear nuevos planes al final para conquistar Gran Bretaña. ¿Cuáles fueron las primeras operaciones? Bueno, las primeras operaciones alemanas contra Inglaterra fueron en otoño del 39 y tuvieron un éxito limitado, con la notable excepción de la llevada a cabo contra la marina mercante. La intención era retrasar las operaciones aéreas a gran escala contra Gran Bretaña hasta que se dispusiera, lo hemos dicho antes, de bases adecuadas
y se diera tiempo suficiente para acumular fuerzas. Hitler anunció en la Directiva de Guerra número 13, fechada el 24 de mayo del 40, que tan pronto como se dispusiera de fuerzas suficientes, la Fuerza Aérea debía embarcarse en su misión independiente contra la práctica británica. Los objetivos seguían siendo los esbozados en la Directiva de Guerra número 9 y estipulaba además que las operaciones comenzarían con un ataque aplastante en represalia por las incursiones británicas en la zona del Ruhr que se habían llevado a cabo. Sin embargo, el Estado Mayor Aéreo alemán aparentemente adoptó una opinión algo diferente y emitió una enmienda a la Directiva número 9 en la que se ordenaba que el objetivo principal debía ser la industria aeronáutica británica, como última arma potente que podía emplearse directamente contra la Luftwaffe. Así, los primeros ataques contra la práctica británica comenzaron en la noche del 5 de junio del 40. A lo largo de los meses siguientes se atacarían unos 13 aeródromos, 16 plantas industriales y 14 puertos, así como a la navegación comercial. Aparentemente no había un objetivo claro. Los ataques contra el transporte marítimo fueron en general bastante eficaces, pero en el caso de los objetivos industriales, la interrupción de la producción causada por los bombardeos que se dirigían a su refugio fue mucho mayor que la resultante del propio bombardeo alemán y se perdieron pocas vidas. Es decir, moría más gente yendo hacia los refugios que por el efecto de las bombas. Gran parte de la planificación aérea alemana para la batalla de Inglaterra se basaba en los considerables éxitos de campañas anteriores, pero no existía un concepto uniformemente aceptado sobre la conducción operativa de la guerra aérea contra Inglaterra. Se reconoció, eso sí, que el requisito previo para el éxito de las operaciones terrestres era la seguridad mediante el control del aire. La tarea de la Luftwaffe, sin embargo, se consideraba en términos simplistas y se abordaba con bastante despreocupación. La única diferencia entre la batalla que se avecinaba y otras libradas con anterioridad era que la RAF, al ser una fuerza aérea única, más poderosa con la que habían tropezado hasta entonces, requeriría necesariamente para su instrucción algún tiempo más que las 12 o 48 horas asignadas anteriormente a otras fuerzas aéreas como pudo ser la polaca, la noruega o la francesa. Como ejemplo de la complacencia, Earnhard Milch, en su calidad de inspector general, informó en junio del 40 que, como resultado de su visita a los diversos aeródromos capturados y a los cuarteles generales de campaña, no se estaba haciendo ningún tipo de preparación para una guerra aérea con Gran Bretaña. Esto es algo sorprendente si tiene en cuenta los tremendos problemas logísticos asociados a las operaciones sostenidas desde estos aeródromos. Había que mejorar las pistas y establecer depósitos para combustible y armas. La munición, el combustible y el suministro tenían que ser transportados a cientos de kilómetros de sus fuentes dentro de Alemania. Los alemanes seguían considerando el Canal de la Mancha, a sus ojos, poco más que un río ancho. La Fuerza Aérea debía apoyar a la Fuerza Terrestre en otro ejercicio de cruce de río. Una operación no muy diferente a lo que se había hecho antes en el río Mosa, en el Vístula, en fin. No se tenía en cuenta ningún tipo de consecuencia o consideración estratégica. El enfoque despreocupado de la guerra con Gran Bretaña es sin duda el reflejo del exceso de confianza resultante de esas campañas de gran éxito recientemente concluidas en Polonia, Noruega y especialmente en Francia. Todas, sin embargo, fueron campañas en las que las fuerzas de bombardeo funcionaron exclusivamente como extensiones del brazo aéreo táctico. Pero el uso casi exclusivo del brazo de bombardeo para el apoyo aéreo del táctico condujo inevitablemente a confusiones y a conceptos erróneos en cuanto a cómo se debían emplear los bombardeos, y este perduraría durante toda la guerra. Y además de la tarea de derrotar a la RAF, los estados mayores alemanes emitieron en julio una directiva del mariscal de campo Keitel en la que se estipulaba que la falta de control alemán en el mar podría ser sustituida por la supremacía en el aire. Algunos aviadores de la Luftwaffe se mostraban más escépticos y Werner Baumbach, futuro general de bombarderos, escribió lo siguiente: Sabemos que Inglaterra es el hueso más duro de roer en esta guerra. Nuestra experiencia en el frente nos ha demostrado que la victoria final contra Inglaterra solo puede lograrse mediante la cooperación sistemática de todas las armas del servicio y la aplicación despiadada del principio elemental de concentrar todas las fuerzas y esfuerzos en el punto estratégico vital. Aunque el brazo aéreo sea el arma más importante de la guerra total, no puede asegurar por sí solo la victoria decisiva final y total. La directiva número 16 de Hitler, fechada el 6 de junio del 40, identificaba el papel de la Fuerza Aérea en la invasión, cuyo nombre en clave, como sabemos, era León Marino. Y su misión iba a ser la prevención de la interferencia de las fuerzas aéreas enemigas. Además, la Luftwaffe debía montar ataques contra los puntos fuertes británicos, especialmente los de las zonas de desembarco,
así de como luchar o acabar con las concentraciones de tropas y los refuerzos, así como con otras unidades navales que operaran en la zona de operaciones. Bien, en esencia, pues la Luftwaffe proporcionaría un paraguas aéreo bajo el cual podría tener lugar la invasión. Había poca diferencia en esta directiva respecto a las utilizadas, por ejemplo, en las campañas de Polonia, Noruega y Francia, pero había un fallo significativo, y ese fallo fue el no proporcionar un Estado Mayor del Mando Conjunto Especial para controlar las tres ramas de las Wehrmacht, como el Mando Conjunto organizado como Grupo 21 para las operaciones en Noruega, y por tanto, al no haber este Estado Mayor de Mando Conjunto, no se podía asumir la responsabilidad de planificación, preparación y ejecución para León Marino. En su lugar, la responsabilidad de la planificación operativa recayó en los tres altos mandos de la Wehrmacht. El Estado Mayor de las Operaciones de la Fuerza Aérea, el OKL, tradujo las directrices de Hitler en dos objetivos principales, que posteriormente fueron comunicadas a las Luftflotte. Lo primero que tenían que hacer era eliminar la RAF como fuerza de combate, incluida su organización terrestre. Y segundo, cortar los suministros exteriores atacando los puertos y transportes marítimos. Entregada el 30 de junio del 40, la Directiva General de Göring para la operación de la Luftwaffe contra Inglaterra seguía de cerca a las intenciones de la directiva de Hitler. Esta precedía a la directiva número 16, pero parece lógico que Göring estaba al corriente de las intenciones de Hitler antes de que se publicara esta. Existe una discrepancia entre algunos autores sobre la intención que tenía esta directiva de Göring. El autor Matthew Cooper afirma que la misión principal de la Luftwaffe era, en cooperación con la Armada, la Kriegsmarine, atacar la Marina Mercante para aislar a Gran Bretaña de sus suministros de ultramar. Cajus Becker, por su parte, afirma que el objetivo principal de la RAF, su organización en tierra y la industria que alimentaba. Karl Klee coincide con Becker y probablemente proporciona la traducción más fiable del documento original. Según Klee, la Fuerza Aérea, la RAF, fue designada como principal adversario, independientemente de la misión incidental de atacar el tráfico de importación enemigo y las fuerzas navales enemigas. La misión primordial de la Luftwaffe sería aprovechar todas las oportunidades posibles de día y de noche para atacar a las unidades aéreas hostiles mientras estuvieran en el aire o en cualquier misión. Los tres autores sí coinciden que después del 11 de julio, con el envío de la Directiva para la Intensificación de la Guerra contra Inglaterra, se aprobaron las operaciones contra la Marina Mercante y la Marina Real y Británica. Göring también pidió que se reunieran las fuerzas aéreas en sus zonas de operaciones, la Luftflotte 2, 3 y 5, que se almacenaran suministro y municiones, que se tomaran medidas de defensa aérea y que se establecieran las comunicaciones entre diferentes Luftflotte. El calendario de la selección de objetivos de Göring pretendía integrarlos estrechamente con las Luftflotte implicados. Durante el periodo de preparación solo se llevaron a cabo incursiones de hostigamiento. El 21 de julio Göring celebró una conferencia con los jefes de Estado Mayor de las tres flotas aéreas sobre la realización de las operaciones aéreas previstas previa a la intensificación de la guerra aérea contra Inglaterra. Göring especificó ataques a pequeña escala, excepto contra convoyes, y ordenó expresamente que no se atacaran instalaciones necesarias posteriores para las Fuerzas Armadas alemanas, porque las vamos a necesitar, ¿verdad? Como ejemplo citó las instalaciones portuarias de los puertos de la Costa del Sur. Al parecer, gran parte de la planificación de las operaciones aéreas intensificadas fue llevado a cabo por las flotas aéreas y sometidas después a la aprobación del Estado Mayor de la Operación de la Luftwaffe y en última instancia del mismo Göring. Lo que no está claro, sin embargo, es cómo se coordinó esta planificación. El escritor Klee escribe que hacia el 25 de julio del 40 las flotas aéreas formularon sus intenciones iniciales para la conducción de la guerra aérea contra Gran Bretaña, basando su trabajo en estudios apropiados presentados por sus cuerpos aéreos. El 29 de julio, el Estado Mayor de Operaciones de la Luftwaffe presentó sus notas sobre los planes presentados. El 1 de agosto, la flota aérea presentó sus planes revisados. De nuevo, Göring desaprobó algunos puntos concretos. Finalmente, el 2 de agosto del 40 se entregaron los preparativos y directivas para la operación Adler. Y bueno, ¿qué pensaban mientras tanto los británicos? Bueno, debido a que estos consideraban que los esfuerzos de la Luftwaffe hasta principios de agosto carecían de un objetivo real, los ataques aéreos estaban siendo vistos en gran medida como una especie como de acoso, como de hecho lo eran, y el mando de caza de la RAF no llevó a cabo las exhaustivas contraoperaciones que la Luftwaffe había esperado. En su lugar, el mando de caza optó por un enfoque más conservador.
solo se oponían a las incursiones alemanas cuando éstas estaban amenazados objetivos en tierra firme o convoyes importantes, e incluso entonces sus pilotos se cuidaron únicamente de combatir contra los bombarderos enemigos y de evitar la caza siempre que fuera. Los daños materiales infligidos por la Luftwaffe durante esta fase de operaciones, conocida como el combate del Canal o Kanalkampf, no fueron desdeñables. Atentos, en 6 semanas que comenzaron el 1 de julio, se montarían unas 7.000 salidas de bombardero, se lanzaron unos 1.900 toneladas de explosivos de alto poder explosivo y se atacaron numerosos barcos, puertos e industrias. Se hundirían unas 70.000 toneladas de barcos. La RAF, por su parte, sufrió 142 pérdidas de aparato frente a los 85 de la Luftwaffe. Es importante señalar que fue más o menos en este punto del conflicto, como resultado de la interceptación de las transmisiones por radio, cuando los alemanes empezaron a darse cuenta de que las cazas de la RAF estaban siendo controlados desde instalaciones en tierra. Es igualmente importante señalar que los alemanes interpretaron correctamente el propósito de estos nuevos procedimientos de control en tierra, pero ellos por su parte los calificaban de rígidos e ineficaces. La existencia de un sistema de radar británico era bien conocida por la Luftwaffe gracias a la información recopilada de antes de la guerra, pero el secreto del sistema de trazado altamente desarrollado, vinculado al control de los cazas, digamos que había sido bien guardado por los británicos. El 7 de agosto, un análisis de inteligencia sobre los procedimientos de control de la RAF concluyó que, como los cazas británicos están controlados desde tierra por su sistema de mando y control, sus fuerzas están atadas a sus respectivas estaciones terrestres y por lo tanto su movilidad está restringida, incluso teniendo en cuenta la probabilidad de que las estaciones terrestres sean parcialmente móviles. En consecuencia, no cabe esperar la reunión de poderosas fuerzas de caza en puntos determinados y con poca antelación. Por lo tanto, un ataque alemán en masa sobre una zona objetivo puede contar con las mismas condiciones de oposición de cazas ligeros que los ataques sobre objetivos muy dispersos. De hecho, puede suponerse que sería inevitable una confusión considerable en las redes defensivas durante los ataques en masa y que, por tanto, la eficacia de las defensas puede verse reducida. Para ser justo, sin embargo, los británicos tuvieron algunos problemas para coordinar sus esfuerzos, y aquí pues recuerdo la maravillosa saga, ya lo he dicho antes, de Danny. Un ejemplo sería los desacuerdos entre los vicemariscales del aire Park y Leigh Mallory sobre el concepto de ala grande de Mallory y el enfoque de Park y también de Downing de atacar solo, con tanta fuerza como estuviera disponible, generalmente a nivel de escuadrilla. Otro ejemplo sería las imprecisiones del sistema de radar, especialmente la localización a las altitudes y la falta de cobertura de radar una vez que estas formaciones atacantes cruzaban la costa. No fue hasta el 1 de agosto del 40 cuando Hitler emitió su primera directriz clara sobre la conducción de la guerra aérea a través de la directiva número 17. Pero antes de examinar esta directiva, sin embargo, quizás sea beneficioso examinar algunas ambigüedades que se estaban desarrollando dentro del alto mando en relación a cuáles eran los planes generales para la conducción de la guerra en el oeste. A ver, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el coronel general Frank Halder, que escribió en su diario y que está por ahí publicado, registró las declaraciones hechas por Hitler en Berghof el día anterior, 31 de julio del 40. Halder cita a Hitler diciendo lo siguiente: Rusia es el factor en el que Inglaterra pone más empeño. Si Rusia es vencida, la última esperanza de Inglaterra desaparece. Alemania será entonces dueña de Europa y de los Balcanes. Como resultado de este argumento, hay que ocuparse de Rusia. Y esto lo decía en la primavera, para la primavera del 41. A principios de mes, Hitler también registró un pensamiento similar del Führer que indicaba que Hitler estaba obviamente preocupado por la falta de voluntad de Gran Bretaña para hacer la paz. Evidentemente había prioridades contrapuestas en niveles más altos sobre cuáles eran los verdaderos objetivos nacionales y cuál sería la estrategia para alcanzarlo. También cabe conjeturar que todo el enfoque de la Operación León Marino fue en realidad un gran engaño, destinado a inmovilizar a las fuerzas británicas mientras los alemanes se preparaban para las operaciones en otros lugares. A modo de ejemplo, cuando ya se había terminado o determinado el resultado de la batalla aérea sobre Gran Bretaña, Hitler escribiría a Brussolini lo siguiente el 20 de enero del 41. Un ataque contra las islas británicas sigue siendo el objetivo final. En este caso, sin embargo, Alemania es como alguien que solo tiene un disparo en su revólver. Si falla, la situación será peor que antes. Nunca podríamos intentar un segundo desembarco, ya que el fracaso significaría la pérdida de mucho equipo.
Inglaterra no tendría entonces que preocuparse más por un desembarco y podría emplear el grueso de sus fuerzas donde quisiese en la periferia. Sin embargo, mientras no se produzca el ataque, los británicos deben tener siempre en cuenta la posibilidad del mismo. El general Ballymore recoge además una conversación del año 43 en la que Hitler afirmaba que cada memorándum que enviaba al duque era transmitido inmediatamente a Inglaterra. Entonces yo ponía cosas que deseaba que llegaran definitivamente a Inglaterra. Esa era la mejor manera de hacer llegar algo a Inglaterra rápidamente. Está bien, tanto si un marino era un plan de engaño como si no, dado los niveles de preparación que adoptaron las distintas ramas de la Luftwaffe, especialmente la Kriegsmarine, es bastante razonable suponer que si la Luftwaffe hubiera tenido éxito, la invasión se hubiera producido. La Kriegsmarine, sin embargo, no estaba satisfecha con la misión asignada a la Luftwaffe por la Directiva número 17, y el Diario de Guerra del Estado Mayor de Operaciones Navales reflejaba en gran esto y decía así que en vista de la contracción que se esperaba con certeza de la Armada Británica durante la operación anfibia, el Estado Mayor de Operaciones Navales mantiene la opinión de que las operaciones contra los buques de guerra deben ser necesarios como parte de la ofensiva aérea intensificada. Pero también reconocía que sería necesario esperar hasta que la primera fase de la operación aérea haya terminado para poder llevar a cabo estos ataques. Ciertos registros navales indican también que Hitler había acordado durante una conferencia en julio que si la Luftwaffe no lograba dañar seriamente a la RAF en los primeros 8 días, la operación se tenía que posponer hasta mayo del 41. Y bueno, en cualquier caso, la Directiva número 17 para la conducción de la guerra aérea naval contra Inglaterra esbozaba las tareas previstas para la Luftwaffe en términos bastante sencillos. 1. Emplear todas las fuerzas disponibles para eliminar a la aviación británica lo antes posible. 2. Una vez lograda la superioridad aérea temporal o local, las operaciones continuarían contra los puertos. 3. Las operaciones aéreas contra los buques navales y mercantes enemigos se considerarían una misión secundaria. Y 4 y último, la ofensiva aérea intensificada se llevará a cabo de forma que se puedan disponer de fuerzas aéreas suficientemente potentes siempre que sea necesario para apoyar las operaciones navales contra objetivos fugaces favorables. Pero la directiva pasó por alto el centro de gravedad crítico, la única fuerza que podía impedir que el Luftwaffe dominara los cielos del sur de Inglaterra, que era el mando de caza de la RAF. En lugar de ataques concentrados, centrados en este mando de caza y en sus activos críticos, los limitados recursos de la Luftwaffe seguirían desplegándose poco a poco sobre objetivos de menor importancia y de escasa relevancia para el objetivo declarado primero, que era el dominio del aire como requisito previo para la invasión. Y hemos dejado un poco a los alemanes, vamos a ver qué tenían los británicos. El mariscal de jefe del aire, Hugh Dowding, mandaba el mando de caza de la RAF. Este mando constaba de 59 escuadrillas desplegadas sobre Gran Bretaña en 59 escuadrones en 4 escuadrillas. La 10ª, 11ª, 12ª y 13ª. Cada escuadrilla se subdividía cada escuadrón se subdividía a su vez en sectores que componían la unidad operativa principal. El escuadrón más importante, el 11, estaba al mando del vicemariscal del aire, Keith Park. El escuadrón 11 era importante por su proximidad a las fuerzas alemanes. Estaba situada en el suroeste de Inglaterra e incluía también Londres, y por ello controlaba alrededor del 40% de todos los cazas disponibles. También muy implicado en los combates al norte de Londres estaba el escuadrón 12, al mando del vicemariscal del aire Leigh Mallory. Los escuadrones 10 y 13 estaban al mando respectivamente de los vicemariscales Brand y Saul. El escuadrón 10 se creó en julio tras la ocupación de la costa francesa por los alemanes que habían expuesto el flanco occidental de Downing a los ataques aéreos. El 1 de agosto los efectivos del mando de caza RAF ascendían a 570 Hurricane y Spitfire. 2/3 aproximadamente eran Hurricane y de total solo 367 estaban operativos. Así pues, excluyendo los modelos menos capaces, los Blenheim, los Defiant, los Gladiator, los MS-109 alemanes superaban en número a la fuerza británica en casi 2-1, 367 frente a 702 alemanes. Las defensas británicas también incluían unas 1.200 piezas antiaéreas pesadas y 650 ligeras. Y aunque los alemanes las consideraban insuficientes para la tarea defensiva, atentos, el fuego antiaéreo supondría alrededor del 12% de las pérdidas alemanas en las batallas venideras. El 2 de agosto del 40, mientras tanto, el Estado Mayor de la Luftwaffe publicó el plan para la destrucción de la RAF, iniciando así la campaña para la batalla de Inglaterra. El plan Aden, o ataque del águila, constaba de 3 fases. Decía así, primera fase, en los primeros 5 días,
Ataque realizado en semicírculos, comenzando en el oeste y avanzando hacia el sur y luego hacia el este en un radio de 100 a 150 kilómetros alrededor de Londres. La segunda fase, los 3 días siguientes, el radio de Londres se reduce a entre 100 y 50 kilómetros y la fase 3, los últimos 5 días, los ataques se concentran en un radio de 50 kilómetros centrados en Londres. Las principales fuerzas de la Luftwaffe comprometidas en la operación Alder o Ataque del Águila eran la Luftflotte 2 al mando de Kesselring, la Luftflotte 3 al mando de Sparler y la Luftwaffe 5 en Noruega al mando de Stumpf. La punta de lanza, por tanto, sería Luftflotte 2 y 3, que operarían desde emplazamientos en Francia, Bélgica y Holanda, apoyadas por la Luftflotte 5, que operaría desde emplazamientos en Noruega. La Luftwaffe simplemente trazó una línea por el centro de Inglaterra, dividiendo la mayor parte del espacio aéreo entre la Luftflotte 2 y 3. Y bueno, el 10 de agosto del 40 la fuerza disponible total era de 3.196 aviones con 2.485 operativos. Números rápidamente. La Luftflotte 5 tenía 138 Heinkel 111 y Ju-88, de los cuales 123 estaban operativos. Además contaba con 37 Messerschmitt 110, de los cuales 34 operativos. Por su parte, la Luftwaffe, la Luftflotte 2 y 3 tenía 406 Junkers Ju-87, de los cuales 316 operativos, 282 Messerschmitt 110, de los cuales 227 operativos, y 813 Messerschmitt 109, de los cuales había 702 operativos. Y vamos con el ataque principal, o con el que inició los combates. La Luftwaffe confiaba en que la operación podía completarse en solo 2 a 4 semanas, lo hemos dicho antes, fijaros, primera fase 5 días, segunda fase 3 días, tercera fase 5 días, total 13 días, 2 semanas. Los alemanes creían que la intensidad de los combates en la zona donde se disponía de apoyo de caza, especialmente el Rodeck de Londres, quebraría a los elementos periféricos del mando de caza en la lucha, donde podrían ser sistemáticamente destruidos por los Messerschmitt 109. Esta estrategia solo sería efectiva si la fuerza de caza británica decidía entrar en combate. Por lo tanto, durante el combate, los bombarderos se utilizarían no solo para eliminar los organismos terrestres y la fábrica de aviones de la RAF, sino también actuaban como cebo para la caza de la RAF. Esto ignoraba el hecho sin embargo, de que las operaciones diurnas estarían limitadas debido a la incapacidad de los cazas de escolta, especialmente de los Messerschmitt 109. ¿Para qué? Pues lo hemos dicho hace un rato hablando de estos cazas, para acompañar a los bombarderos a los objetivos más distantes. No tenían autonomía. Y quizás esos tanques de combustible externos les hubieran venido bien. Los que comentábamos en la guerra civil. Bueno, por lo tanto, con la confianza característica, la Luftwaffe creía que durante la primera fase la destrucción del mando de cazas de la RAF en el sur llevaría 4 días. También hay que recordar que las insuficiencias del Messerschmitt 110 aún no habían sido revelados a los mandos de la Luftwaffe, especialmente a su mayor admirador, Hermann Göring. Confianza aparte, sin embargo, según Kesselring, se reconocía que la supremacía aérea permanente era imposible si no se ocupaba también la isla, por la sencilla razón de que un número considerable de bases aéreas, fábricas de aviones y de motores británicos estaban fuera del alcance de los bombardeos alemanes. De hecho, estaban dentro del alcance, pero esos bombarderos irían sin escolta de caza. Y se creía que sería posible una supremacía aérea temporal sobre la zona de invasión. Esto se consideró suficiente para permitir que León Marino procediera según lo previsto. Como no se había fijado ninguna fecha para el comienzo de Aldengriff, la Luftwaffe simplemente continuó con las operaciones sobre el canal ya en curso. Bueno, no todos los mandos de la Luftwaffe estaban tan convencidos como el Ministerio del Aire y el Estado Mayor de que el plan Aldengriff fuera la estrategia correcta. Es significativo señalar que los dos comandantes de Luftflotten, Sparler y Kesselring, pensaban que el mando de caza de la RAF debía debilitarse decisivamente mediante ataques nocturnas antes de iniciar cualquier operación significativa a la luz del día. Theo Osterkamp, jefe del Estado Mayor del Fliegerkorps durante la batalla y más tarde comandante de las cazas alemana, indicó que esa opinión fue expresada por Kesselring y Sparler durante una reunión del 1 de agosto con Göring. Pero, como señala Osterkamp, Göring, sin embargo, no quería saber nada de esto, pues creía, al igual que muchos en el Ministerio del Reich, que no solo el mando de caza de la RAF aquí había quedado ya suficientemente debilitado, sino que la Luftwaffe era muy capaz de derrotarlo en operaciones diurnas. Así, por encima de las objeciones de sus comandantes de campo, Göring empezó lentamente a tomar un control cada vez más directo de las operaciones. Y bueno, evidentemente, si comparamos los aviones, pues algunos tienen unas ventajas y otros otras. A ver, el Spitfire y el Hurricane, esto no es un podcast específico, Dani ya lo ha explicado mejor. Cada uno era más maniobrable que el Messerschmitt 109 y el Messerschmitt 110, respectivamente. Ambos tenían radio de giros más cerrados. En cuanto a armamento,
tenían 8 ametralladoras Browning del 303 montadas en las alas. ¿Pero cuál es la ventaja del Messerschmitt 109-110? Pues tenía una capacidad de alta cota, 10.360 metros, era más rápido en todas las altitudes que los Hurricane, era más rápido que el Spitfire por encima de los 6.090 metros, tenía un rendimiento en picado superior a cualquiera de los dos. En cuanto a armamento, el Messerschmitt 109 llevaba 2 ametralladoras del 7,9 montado en el morro y cañones de 20 mm montados en el ala. Por su parte, el 110 tenía 4 ametralladoras de 7,9 montado en el morro. Además, tenía el Messerschmitt 110 2 cañones de 20 mm montado en el morro y una ametralladora de 7,9 mm para disparar hacia atrás. Y vamos con la fase, vamos con lo que os mola. Top fighters of the Royal Air Force go racing into action. Typical Nazi target is a lightship, unarmed and protected by international law, but there is no law for the Nazi. Then comes the reckoning. Hurricanes and Spitfires are bringing down the German bombers and fighters in tens and scores and hundreds. In every dogfight, the British pilot is top dog. El 6 de agosto Goering fijó el 10 de agosto como fecha de inicio de Aldergriff, pero el mal tiempo obligó a posponerla hasta el día 13. De nuevo, durante este periodo continuó la operación normal de la lucha sobre el canal. El día 13, conocido como el Día del Águila, Aldertag, comenzó con un tiempo, raro, que provocó la cancelación de algunas misiones y resultados esporádicos en otras. Los objetivos se distribuyeron entre múltiples tipos: aeródromos del mando de bombardeo, aeródromos del mando de caza, estaciones del mando costero, navegación por el canal, fábricas de aviones, al menos 9 ciudades manufactureras, sin un objetivo inmediato que es simplemente poner a prueba la defensa británica. La Luftwaffe montó unas 1.485 salidas, 2/3 de caza, mientras que el mando de caza se opuso con 727 salidas defensivas. En combate, los alemanes perdieron 20 bombarderos con 14 gravemente dañados, 15 Messerschmitt 110 con 6 dañados y 9 Messerschmitt 109 destruidos. El mando de caza perdió 14 aparatos y 6 dañados y ningún daño significativo en los aeródromos ni en el mando y control. El transcurso de los combates del día 13 puso de manifiesto el importante error de juicio de la Luftwaffe, cual en no haberse concentrado plenamente en el enemigo principal, que era el mando de caza de la RAF. Al principio del ataque, la elección de los objetivos por parte de la Luftwaffe indicaba una falta de conocimiento de la naturaleza precisa de los organismos terrestres de su enemigo, con su dependencia de una elaborada red de sala de operaciones, aeródromos sectoriales, puestos de observación y puestos de radiogrametría, todos ellos conectados por efectivos cables telefónicos. Por su parte, la Luftwaffe estimó en 134 los aviones británicos destruidos, y durante los 4 días en que se produjeron intensos combates, 8, 11, 12 y 13, el Ministerio del Aire alemán informó de que el objetivo principal de reducir la fuerza de caza enemiga en el sur de Inglaterra estaba teniendo éxito. Según ellos, su relación de pérdidas propia enemiga estaba de 1 a 3. Perdimos, eso sí, decía la Luftwaffe, el 3% de los bombarderos y cazas de primera clase, mientras que el enemigo perdió el 15%. En cazas, la ratio de pérdida era una 5 a favor de los alemanes. Los británicos, según decían, prácticamente no podían reemplazar las pérdidas. 8 bases aéreas importantes habían sido prácticamente destruidas. A ver, las pérdidas reales del periodo fueron de 136 a 96 a favor de la Luftwaffe. La proporción de caza fue en realidad de 1 a 2, 46 Messerschmitt 109 por 98 Spitfire Hurricane, y aún menor si se añade la pérdida de 35 Messerschmitt 110. Un interesante aspecto secundario de este acontecimiento se produjo el 13 de agosto cuando el general Oberst Alfred Jodl, jefe de Estado Mayor de Operaciones de la Wehrmacht, argumentaría en contra de una invasión en su escrito Apreciación de la situación, que se envió a Hitler. Jodl expresaba la opinión de que bajo ninguna circunstancia debía fracasar la operación de desembarco. Las consecuencias políticas de un fiasco podían ser mucho más trascendentales que los militares. El desembarco debía considerarse una empresa desesperada, algo que tal vez habría que emprender en una situación desesperada, pero que es lo que no tenemos necesidad de embarcar en este momento. Jodl también indicó
que Gran Bretaña puede ser puesta de rodillas por otros métodos. Estos otros métodos fueron descritos más tarde como operaciones combinadas con Italia, operaciones en Egipto o posiblemente en Gibraltar, y el uso de fuerzas aéreas submarinos italianos en las operaciones en curso. Es decir, lo que planteaba era un bloqueo aéreo marítimo contra las islas británicas. También el día 13 Goering ordenó dirigir las operaciones exclusivamente contra la fuerza aérea enemiga, incluidos los objetivos de la industria aeronáutica enemiga. Basando su decisión en los resultados de los primeros ataques a la instalación de radar, Goering decidió además que era dudoso que mereciera la pena cualquier esfuerzo adicional. Posteriormente solo se producirían 2 ataques menores contra instalaciones de radar. Las actividades hasta el día 18, que marcaban el final de la primera fase, siguieron siendo esencialmente el mismo patrón. Aunque los ataques se dirigieron contra los aeródromos del sector del mando de caza y bases de apoyo, en general solo se infligieron daños limitados, y la mayoría de las instalaciones volvieron a estar en servicio en pocas horas. El número de salida de la Luftwaffe siguió siendo elevado, alcanzando a 2.000, el día 15, cuando las fuerzas de la Luftflotte 5 se unirían a la batalla por primera y única vez. En su mayor parte, teniendo en cuenta el objetivo identificado de reducir la eficacia del mando de caza, solo se dirigieron esfuerzos limitados contra las bases, instalaciones y capacidades del mando y control del mando de caza. Los alemanes creían que bastaba con quebrar las fuerzas de caza y matarlas en el aire. Estaban dispuestos a creer que la estrategia funcionaba, pero las pérdidas demostraban lo contrario. Para el día 18 las pérdidas de Luftwaffe por todas las causas ascendían a 350 frente a las 171 del mando de caza. La capacidad del mando de caza para generar salida defensiva permaneció esencialmente inalterada. Un informe de inteligencia el día 18 decía así: estimaba que los británicos habían perdido 770 cazas en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 16 de agosto y que solo 300 seguían operativos, mientras que en realidad 214 habían sido destruidos y 71 dañados en combate y más de 600 seguían operativos. Las pérdidas totales más elevadas de la batalla se produjeron el día 18, 68 británicas y 69 alemanas. El día 19 Goering, durante una reunión en Canning Hall, declaró: «Hemos llegado al periodo decisivo de la guerra contra Inglaterra. La tarea vital es cambiar todos los medios a nuestro alcance hacia la derrota de la aviación enemiga. Nuestro primer objetivo es la destrucción de la caza enemiga. Si ya no se lanzan al aire, les atacaremos en tierra o les obligaremos a entrar en combate dirigiendo los ataques de los bombarderos contra objetivos situados al alcance de estos cazas». Pero Goering también insistió de que, además de la destrucción de la caza de la RAF, decía así: «Al mismo tiempo y a una escala cada vez mayor debemos continuar nuestras actividades contra los organismos en tierra de las unidades de bombardero. Los ataques sorpresa contra la industria aeronáutica enemiga deben realizarse de día y de noche». El esfuerzo principal se planeó contra los aeródromos del Escuadrón 11, principalmente en los alrededores de Londres. La Luftflotte 2 realizaba incursiones diurnas y la Luftflotte 3 volaba desde noche. La teoría era que los bombarderos de la Luftflotte podían atraer a los aviones del mando de caza a una batalla decisiva al alcance de los M-109. Por lo tanto, las fuerzas diurnas se desplegaron con una proporción de protección de 3 o 4 cazas por cada bombardero. Otras decisiones tomadas durante la reunión del día 19 tuvieron como consecuencia que se retirasen los Junkers Ju-87 y los Stuka debido a sus excesivas pérdidas. Esta decisión también se justificó con una medida para conservarlos para el apoyo a las fuerzas de invasión. A pesar de un alto índice de pérdida similar, Goering se negó a permitir la retirada de los M-110. En su lugar, ordenó que los 109 escoltaran a los 110, así como los bombarderos. Además, y a pesar de que los 109 representaban la mayor parte de las destrucciones de la RAF, Goering culparía persistentemente a los pilotos de los 109 de falta de agresividad durante toda la campaña. Esto llevó incluso a la sustitución de varios comandantes de unidades de caza. Finalmente se reafirmó la decisión de no presionar los ataques contra instalaciones de radar. Y vamos con la segunda fase. La segunda fase no siguió inmediatamente a la primera debido a la reorganización, a la concentración de aviones en el paso de Calais, donde se unirían fuerzas de caza adicionales y sobre todo no empezó por el mal tiempo. Así, tras un retraso de 5 días, la ofensiva se reanudó el 24 de agosto con 1.030 salidas diurnas. La Luftwaffe concentró sus esfuerzos en los aeródromos con ataques importantes sobre Manston, Harnshoot y North Beal. El mando de cazas perdió 23 aviones destruidos y 6 dañados, frente a una pérdida para la Luftwaffe de 35 destruidos y 4 dañados. Ambos bandos reconocieron la existencia de nuevas tácticas, menos bombarderos y más cazas en las formaciones alemanas, y una continua reticencia por parte de los británicos a presentar batalla a los cazas alemanes.
El vicemariscal del aire Park había ordenado a sus pilotos que aceptaran el combate con los cazas alemanes solo si los aeródromos del sector del mando de caza se habían amenazado. Sin embargo, durante los días siguientes, la continua concentración de la Luftwaffe en los aeródromos del sector del Escuadrón 11 empezó a cobrarse un peaje tanto en pérdidas aéreas como terrestres y dio lugar a una reducción de las operaciones desde estos campos críticos. El día 31 la Luftflotte 2 lanzó su ataque más pesado de la segunda fase. 1.450 salidas diurnas dirigidas principalmente contra 5 aeródromos, los de Biggin Hill, Devon, Harshad, Croydon y Eschard. La persistencia de las campañas estaba dando sus frutos. Biggin Hill fue atacado 6 veces en 3 días y a principios de septiembre empezaba a estar claro que la RAF estaba perdiendo la batalla del desgaste. Durante la segunda fase, del 24 de agosto al 6 de septiembre, la RAF perdió 273 cazas en combate y tuvo 49 dañados. Los alemanes perdieron por su parte 308 cazas y bombarderos, con 62 dañados. La concentración alemana en los aeródromos del mando de caza estaba obligando, como esperaba la Luftwaffe, a que la caza de la RAF entrara en combate. La guerra de desgaste resultante era una de las que el mando de caza no podía esperar ganar. La mayor concentración de cazas en las incursiones alemanas redujo la ventaja de la que había disfrutado anteriormente el mando de caza. Los alemanes podían permitirse intercambiar MS-109 uno a uno por Spitfire Hurricane. Según recuerdan, no es casualidad que el mando de caza estuviese más cerca de la derrota en este periodo. 6 de los 7 aeródromos del sector sufrieron graves daños y los enlaces de telecomunicaciones hacia y desde los centros de operaciones resultaron especialmente vulnerables. Y bueno, se produjo una posición desesperada de la RAF al final de la fase 2. Septiembre se erigió en el punto culminante para el mando de caza. El mariscal del aire Dowding escribió lo siguiente: el ritmo de pérdida es tan fuerte que los nuevos escuadrones se agotan antes de que los escuadrones convalecientes estuvieran listos para ocupar su lugar. A finales de la primera semana de septiembre, el mando de caza se encontraba en una situación desesperada. Entre el 8 de agosto y el 6 de septiembre se habían perdido 657 cazas. Utilizando aviones de reemplazo, procedentes de reparaciones y almacenados, el mando de caza consiguió hasta el 1 de septiembre mantener los efectivos de primera línea aproximadamente en los mismos niveles de los disponibles a finales de julio. Pero esa reserva había disminuido de 518 Spitfire Hurricane en almacenamiento y almacenamiento el 6 de julio a solo 292 el 7 de septiembre. Las cifras de producción británicas no eran más alentadoras. En las últimas semanas de agosto, por ejemplo, solo se produjeron 91 Spitfire Hurricane, mientras que las pérdidas eran de 137 destruidos y 11 seriamente dañados. Con pérdida de este ritmo, el mando de caza estimó que las reservas se agotarían en 3 semanas seguidas por ese agotamiento constante de los escuadrones de primera línea. Esto, por supuesto, se aceleraría si el Luftwaffe lograba eliminar las instalaciones críticas de producción. El problema crítico al que se enfrentaba el mando de caza también era la pérdida de pilotos de caza entrenados. En la primera fase de la campaña, del 8 al 18 de agosto, la RAF perdió 154 pilotos, muertos, gravemente heridos o desaparecidos. Solo 63 nuevos pilotos de caza salieron de las escuelas de entrenamiento durante el mismo periodo. Durante la segunda fase, el 24 de agosto al 1 de septiembre, las cifras fueron aún peores, ya que las pérdidas alcanzaron 231 pilotos, aproximadamente el 20% de toda la fuerza de combate total del mando de caza. Los efectivos de combate en el mes de agosto disminuyeron casi un tercio, de 1.434 a 1.023. La media de un escuadrón cayó de 26 a 16 pilotos operativos. Normalmente la experiencia de combate se reducía de forma similar. En julio y agosto, aproximadamente una cuarta parte de los líderes de escuadrillas y un tercio de los líderes de vuelo habían muerto o habían sido apartados del vuelo debido a lesiones. Los pilotos experimentados no superaban los 500, menos de la mitad de los efectivos de mando de caza, y el resto tenía a menudo menos de 20 horas de vuelo de caza. Los índices de salida diaria eran elevados y no era raro que los pilotos llegaran a volar hasta 3 y 4 salidas al día. El estrés también era elevado. Según recuerdan, una escuadrilla, el 85, con base en Croydon, tuvo 14 de sus 18 pilotos derribados en 2 semanas, 2 de ellos 2 veces. Sobre el terreno, la persistencia de los ataques alemanes empezaban a surtir efecto. La RAF se enfrentaba a la posibilidad real de retirar al Escuadrón 11 a bases al norte de Londres. Según recordaban, la superioridad aérea sobre Kent y Essex, al menos durante 1 o 2 semanas, estaba ya en manos de Luftwaffe. El objetivo de la Andelgarf-Griff estaba cerca de realizarse. Y bueno, esto le pasaba a la Royal Navy, a la RAF, pero ¿qué le pasaba a la Luftwaffe? También la Luftwaffe experimentaba dificultad en este momento de la campaña.
La fatiga de la tripulación era evidente porque la Luftwaffe no había establecido un sistema de rotación de pilotos como había hecho la RAF. Debido a la necesidad de amplias tareas de escolta, la mayoría de los pilotos de caza volaban 2 salidas diarias durante semanas seguidas. Las pérdidas de tripulaciones fueron elevadas, llegando a 5 bajas por cada baja británica. Este problema llegó a ser tan grave que Goering ordenó que solo se permitiera volar a un oficial por avión, lo que redujo drásticamente el nivel de experiencia aerotransportada dentro de la fuerza de bombarderos. Solo se pudo cubrir el 97% de las necesidades de pilotos para los Messerschmitt 109 utilizables. Las pérdidas materiales también fueron elevadas. En el periodo de 2 semanas, que comenzó el 24 de agosto, se perdieron un total de 545 aviones de todos los modelos, 200 más que las pérdidas británicas en el mismo periodo. Para el 7 de septiembre, la Luftflotte 2 y 3 contaban con 623 Messerschmitt 109 operativos. Esto suponía una reducción de aproximadamente una octava parte de los efectivos disponibles al comienzo de la primera fase. La producción del 109, unos 190 al mes, era aproximadamente la mitad de la tasa de producción británica del Spitfire y el Hurricane. Las reservas, eso sí, eran suficientes para mantener la mayoría de las unidades de caza al 80% de sus efectivos y de los de bombarderos al 86%. Aunque las pérdidas de los bombarderos y de los Messerschmitt 110 debían considerarse elevadas, esto también estaba cambiando. A medida que aumentaba la inexperiencia de los escuadrones de la RAF, también lo haría el éxito de los bombarderos y cazapímetros alemanes, cuyas tripulaciones eran, al menos hasta el momento, más fáciles de reemplazar con personal experimentado. Por lo tanto, la Luftwaffe terminó la segunda fase con una capacidad de despliegue de 623 Messerschmitt 109 operativos contra una fuerza de apenas 350 cazas de la RAF. La escolta de caza, por cierto, representaba un interesante dilema para los alemanes. Por un lado, los bombarderos eran extremadamente lentos, solo 306 km por hora, y operaban a altitudes medias de entre 3.960 a 4.570 metros, mientras que la velocidad de combate óptima para los cazas era de 482 km por hora a altitudes superiores a 6.100 metros, esto en el caso del 109. Así pues, en escolta cercana los cazas asumían una posición de relativa desventaja para poder interceptar los cazas de la RAF. Por otra parte, si los bombarderos avanzaban a la luz del día sin la protección de los cazas, las pérdidas serían inaceptablemente elevadas. A mediados de agosto se alcanzó un compromiso entre los mandos de bombardeo y caza. Un grupo entre 48 y 64 aviones de caza proporcionaría escolta cercana a cada Westfader, entre 144 y 256 aviones de bombardeo. Otro grupo de caza llegaría sobre las defensas británicas por delante de los bombarderos y con un posicionamiento óptimo. Con suerte podría interceptar los cazas enemigos antes de que estos pudiesen alcanzar a los bombarderos. Además, se produjo un cambio de estrategia. Como era de esperar, hubo mucho descontento en cuanto al resultado de la fase 1 y 2. No solo las pérdidas de hombres y materiales fueron elevados, sino que también se generó un importante descontento de la fuerza de caza por la incapacidad de quebrar a los cazas británicos en un conflicto decisivo. Adolf Galland escribió lo siguiente: los pilotos de caza, desalentados por una tarea que superaba nuestras fuerzas y nuestros nervios, esperábamos con impaciencia, con entusiasmo, el comienzo de los ataques de los bombarderos sobre Londres. Creíamos que sólo así, sólo entonces, los cazas ingleses abandonarían sus refugios, sus bases y se verían obligados a darnos batalla abierta. Nos darían esa batalla definitiva que estábamos buscando. El bombardeo de Londres como objetivo estratégico para atraer al mando de caza a la batalla era una idea que ahora ganaba cada vez más adeptos. De hecho, antes del Andelstark, el Führer Korps II había propuesto precisamente ese enfoque. El jefe del Estado Mayor del Aire, el general Oberst Schöning, también estaba a favor de la idea y era el plan original del Estado Mayor para Aldel-Arangriff. Así lo reflejaba este plan. Pero Hitler había prohibido atacar Londres y se había reservado la decisión de permitir tal ataque. Ahora, sin embargo, la Luftwaffe se enfrentaba a una prioridad familiar y acuciante, que era el tiempo. El alto mando, el OKW, había fijado inicialmente el 15 de septiembre como fecha para la invasión. El Estado Mayor de Operaciones Navales informó al OKW el 30 de agosto de que no era posible completar los preparativos navales necesarios para esa fecha. La Kriegsmarine argumentó que en la medida en que las operaciones aéreas no habían logrado eliminar la capacidad de las fuerzas navales y aéreas británicas para actuar de forma efectiva en el Canal de la Mancha y contra la costa de asalto, y que en vista de los objetivos fijados en los actuales ataques aéreos alemanes, estas condiciones no creían que se podían crear pronto. Así pues, se realizó un aplazamiento de una semana hasta el 21 de septiembre. Sin embargo, cómo conseguir la superioridad aérea sigue siendo el requisito previo necesario para la invasión.
El 3 de septiembre Goering le dijo a Kesselring a Sperler: no tenemos ninguna posibilidad de destruir a los cazas ingleses en tierra. Debemos forzar sus últimas reservas a combatir en el aire. Esto, debemos recordarlo, va exactamente en contra de la doctrina que había establecido la Luftkriegführung y de las afirmaciones que había hecho el general Weber a los estudiantes de la Academia de la Guerra Aérea durante la ceremonia de apertura del año 36. Era cierto que los británicos estaban defendiendo fuertemente sus estaciones aéreas sectoriales, pero ahora la Luftwaffe se sentía obligada a presionar a RAF hasta un encuentro final y decisivo. El argumento era que si los británicos defendían sus aeródromos, entonces defenderían aún más enérgicamente su capital. Dado que Londres estaba al alcance de los 109 y dado que esta era también una zona geográficamente limitada, la Luftwaffe podría concentrar más fácilmente sus fuerzas de cazas para la aniquilación de la RAF. El jefe de inteligencia alemana, Beppo Schmidt, había informado de que la capacidad de servicio de los aviones británicos para finales de agosto era tan baja como mucho 100 cazas, cuando en realidad la fuerza operativa era de 672 el 23 de agosto. Como vemos, los análisis de inteligencia no eran muy buenos. Un fallo de inteligencia más significativo, sin embargo, fue el hecho de que el análisis alemán nunca consideró el principal problema al que se enfrentaba entonces el mando de cazas, que no eran los aviones, eran los pilotos. La escasez de pilotos entrenados era el talón de Aquiles de Downing, y sin embargo los analistas alemanes siguieron creyendo en su conclusión original el 16 de julio. Esto era a pesar de que los servicios de inteligencia habían establecido que se estaba llamando a pilotos de bombardero para reemplazar a las bajas. Y bueno, vamos con el cambio a Londres. Sperler estaba en total desacuerdo con el plan de Goering, ya que creía correctamente que las fuerzas británicas aún eran demasiado fuertes y que además podían concentrar demasiado sus propias fuerzas de caza para la defensa. Estaba a favor, eso sí, de continuar con los ataques a los aeródromos. Sin embargo, la intención de Goering era obligar a los británicos a realizar precisamente esa defensa concentrada. Esta vez Kesselring se puso del lado de Goering y se tomó la decisión de destruir tanto la defensa de caza enemiga como un centro económico vital, que eran los muelles de Londres. Teniendo en cuenta las directivas anteriores de Hitler contra el bombardeo de Londres, tal decisión habría sido académica si los británicos no hubieran lanzado varias incursiones nocturnas sobre Berlín en respuesta a un bombardeo accidental sobre partes de Londres el 24 de agosto. Hitler, temeroso por su propia popularidad en casa y también enfadado por los ataques británicos, acordó el 31 de agosto ataques de represalia sobre Londres. El 4 de septiembre Hitler anunció públicamente: cuando declaren que atacarán nuestras ciudades con gran fuerzas, entonces borraremos las suyas. En fin, Goering, sin embargo, no creía que los ataques de represalia contra Londres lograran resultados deseados, insistiendo en que la voluntad británica era demasiado fuerte. Pero Jeschonnek, apoyado por gran parte del Estado Mayor Aéreo, argumentó a favor de la nueva política. Así pues, en la noche del 5 al 6 de septiembre comenzó el denominado Blitz. Es probable que Hitler hubiera aceptado el bombardeo de Londres incluso sin la excusa de las represalias por las incursiones británicas. Mantenía, eso sí, serias dudas sobre la viabilidad de la invasión, dudas compartidas por muchos dentro de los mandos militares. El plan para el marino iba a abarcar inicialmente un frente de 240 kilómetros a lo largo de la costa británica, pero este esquema ya se había reducido significativamente en su alcance debido a la preocupación de que la Kriegsmarine no pudiera cumplir con los requisitos de transporte y abastecimiento. Aún así, Hitler esperaba que la Luftwaffe pudiera infligir suficientes dificultades económicas a los británicos para forzar su capitulación. Además, nunca se ha demostrado de forma convincente, incluso sus comandantes militares escribieron más tarde sus dudas al respecto, que estuviera nunca plenamente comprometido la Wehrmacht con la invasión. Después de todo, ya se estaban sentando las bases de la operación Barbarroja en el este. A principios de septiembre, por tanto, tanto el Führer como el alto mando de la Luftwaffe creían que había llegado el momento de adoptar una política dugetiana de bombarderos destinados a lograr la victoria, independientemente de la Kriegsmarine y la Haar. La principal área de desacuerdo en este punto de la campaña era la selección de los objetivos. La mayoría de los mandos aéreos querían ataques a gran escala sobre zonas residenciales, pero Hitler, quizás ya consciente de los peligros que entrañaba tal provocación, como había demostrado el bombardeo de represalia de Berlín por parte de los británicos, tras ese bombardeo accidental del 24 de agosto sobre Londres, se negó inicialmente. Sin embargo, para el 7 de septiembre las zonas industriales de Londres o alrededores, y especialmente los muelles, se consideraron los objetivos principales de los bombardeos de la Luftwaffe. Y nace la tercera fase. El 7 de septiembre Goering asumió el mando temporal y directo de las operaciones aéreas. La tercera fase comenzaría con un ataque diurno contra los muelles de Londres por parte de 650 bombarderos y más de 1000 cazas. Se lograron daños sustanciales en los muelles, el arsenal de Woolwich y las instalaciones y fábricas petrolíferas al este del río.
Las pérdidas aéreas fueron de 28 de la RAF con 11 dañados y 36 de la Luftwaffe con 11 dañados. Los 109 cumplieron su misión bastante bien, contabilizando 25 de los Hurricane y Spitfire destruidos y daños en 10 más para un intercambio de 14 MS-109 con 2 dañados. El cambio de estrategia de los alemanes estaba funcionando bien porque su principal objetivo, retirar las fuerzas del mando de cazas para la destrucción final, aparentemente se estaba consiguiendo. Pero desde el punto de vista británico, como Churchill escribiría más tarde, si el enemigo hubiese persistido en fuertes ataques contra los aeródromos y dañado sus salas de operaciones o comunicaciones telefónicas, toda nuestra intrincada organización de mando de caza podría haberse venido abajo. Por tanto, con una sensación de regocijo, el mando de caza comprobó que el ataque alemán giraba hacia Londres el 7 de septiembre y llegó a la conclusión de que el enemigo había cambiado su plan. Sin duda, Goering debía haber perseverado contra los aeródromos. Al apartarse de los principios clásicos de la guerra, cometió un error estúpido. En este punto, el 7 de septiembre en adelante, el mando de cazas se había salvado efectivamente de la derrota en tierra. Pero la estrategia alemana estaba funcionando realmente y la RAF aún podía ser derrotada en el aire. Posteriormente, el OKW emitiría nuevas instrucciones para el ataque, pidiendo una destrucción sistemática de Londres. Las tareas se dividieron entre la Luftflotte 2, que realizaba incursiones diurnas contra objetivos militares y comerciales claves, y la 3, que bombardearía las áreas de gobierno y los muelles. Una vez más, la Luftwaffe no consiguió aplicar suficiente masa y persistencia en sus ataques sobre Londres. Esto no quiere decir que no se produjeran grandes incursiones. Del 11 al 14 de septiembre, Londres fue atacada por 2 ataques importantes, más de 200 bombarderos en incursiones diurnas y otras 2 menores, así como ataques cada noche. También se llevaron a cabo incursiones diurnas adicionales en Southampton, 2 veces, en Portland, Brixton, Eastbourne, Canterbury, Great Yarmouth y Norwich. Todas estas incursiones que podían haberse centrado en los aeródromos del sector en torno a Londres. Si la intención era de hecho llevar los cazas al combate, entonces las fintas eran innecesarias y el objetivo secundario es intrascendente. Además, no solo algunos de estos objetivos estaban fuera del alcance de los 109, Norwich por ejemplo, sino que tales ataques solo podían obligar al mando de caza a permanecer algo disperso para proteger esas zonas. La entrada del diario de guerra del 12 de septiembre del Estado Mayor de Operaciones Navales reflejaría lo siguiente. Las campañas aéreas se están llevando a cabo específicamente como una ofensiva aérea sin tener en cuenta los requisitos actuales de la guerra naval. Por lo tanto, el hecho es que las posibilidades de ejecución de las operaciones de desembarco no se han visto influidas por los efectos de la intensificación de la ofensiva aérea. Pero el almirante Raeder creía, y así lo expresó en una conferencia con Hitler el 14 de septiembre, que los ataques aéreos contra Inglaterra, en particular los dirigidos contra Londres, debían continuar sin interrupción. Y siempre que se dieran las condiciones meteorológicas adecuadas, también creía que esos ataques debían continuar a expensas de cualquier preparación para la Operación León Marino. Raeder también abogaba por un aumento de la intensidad de los ataques sin tener en cuenta la Operación León Marino, porque podría provocar una decisión de la guerra. Sin embargo, aquí no está claro si realmente Raeder realmente creía esto o simplemente estaba expresando lo que realmente Hitler quería oír. Ciertamente en aquel momento Hitler habría sido muy receptivo a cualquier propuesta que redujera los riesgos que implicaba esa invasión planeada. Pero respecto a la cancelación de León Marino, pensaba que la invasión no debía cancelarse, ya que esto aliviaría considerablemente la presión sobre Gran Bretaña. Y bueno, van a volver los problemas con el tema de la escolta. Fue en este punto de la campaña cuando Goering, como comandante operativo temporal, tomaría una fatídica decisión táctica. Atentos. Las pérdidas debidas a las operaciones diurnas, tanto de bombardeos como cazas, habían ido en aumento. Los mandos de los cazas se quejaban de que la escolta cercana de la formación de bombarderos lentos era demasiado rígida e impedía combatir con prontitud a los cazas de la RAF. Las altas cotas necesarias para evitar el fuego antiaéreo y la velocidad lenta obligaban a los cazas a zigzaguear continuamente para mantener la posición con las formaciones, lo que daba a los cazas de la RAF la ventaja de la sorpresa, la iniciativa, la altitud, la velocidad y sobre todo el espíritu de lucha. Los mandos de bombarderos insistieron en una escolta cercana adicional debido al aumento de pérdidas. En última instancia, Goering se puso del lado de los bombarderos. Al parecer, al menos para Goering, el bombardeo de Londres era cada vez más importante que el objetivo de destruir el mando de caza como preludio de la invasión. Se había perdido el enfoque, ¿verdad? El 9 de septiembre se ordenó que el primer deber de los cazas era proteger a los bombarderos, no atacar al enemigo, y que si se encontraba una oposición enemiga sustancial, los aviones alemanes debían retirarse antes que arriesgase a perder. Durante los 9 días de la tercera fase, la RAF perdió 131 cazas y 37 resultaron dañados.
Esto supuso un índice de pérdida diario de 14, frente a los índices de pérdida de 19,5 de media durante la fase 1 y 2. Lo más importante, sin embargo, es que la tasa de pérdida experimentada durante la fase 3 podría compensarse con la producción de nuevos aviones. El total de pérdida en combate a la Luftwaffe en la fase 3 fue de 174 destruidos y 69 dañados. El total de pérdidas por todas las causas sitúa a la Luftwaffe con 321 aviones destruidos o dañados frente a la pérdida de 178 del mando de cazas de la RAF. Además, el respiro experimentado por los aeródromos de la RAF permitió a la primera pausa en más de 10 días para que los pilotos del Escuadrón 11 se retiraran de las condiciones de alerta constante durante las horas diurnas, y en muchos casos también permitió a las unidades disfrutar de un descanso de un día, un placer que algunos no experimentaban desde mediados de julio. Tan grande fue el efecto sobre el mando de cazas que de un estado de casi agotamiento surgiría un nuevo vigor dentro de los escuadrones. Un nuevo vigor que iba a resultar decisivo en la batalla aérea del 15 de septiembre, el día que se celebra como el Día de la Batalla de Inglaterra. Y vamos con el esfuerzo final. El alto mando de la Luftwaffe esperaba plenamente que las misiones programadas para el 15 de septiembre fueran el golpe decisivo. Parece que los mandos de Hitler para abajo creían con optimismo que el mando de caza había sido quebrado en espíritu, sino materialmente. La resistencia de la RAF a los ataques del 11 y 14 de septiembre habían sido escasas, debido de hecho a errores en la coordinación de la interceptación. Además, un número significativo de cazas de la RAF estaba siendo destruido en combate aéreo a cambio de pérdidas aceptables de la Luftwaffe. Göring había declarado el 5 de septiembre que probablemente no era necesaria una invasión, mientras que al día siguiente Hitler se manifestó de la opinión de que la derrota de Gran Bretaña se lograría incluso sin el desembarco. Se llevaron a cabo aportaciones adicionales a través de la inteligencia alemana que operaba en Estados Unidos, que indicaban que la moral británica era baja, que los ataques de la Luftwaffe estaban teniendo efectos devastadores y que, en opinión de las autoridades militares norteamericanas, los británicos no iban a resistir. Hitler fue citado además el día 14 en conversaciones con sus jefes militares, que decía así: «Hay grandes posibilidades de derrotar totalmente a los británicos». Ni que decir tiene que había un optimismo considerado en parte del mando alemán. Los ataques del 15 de septiembre supusieron casi 1.300 salidas contra Londres, 300 de bombarderos y 1.000 de cazas, y otra incursión de 30 aviones contra Portland y la fábrica de aviones de Southampton. La maniobra de distracción programadas por la Luftflotte 2 fracasaron por razones desconocidas, y como resultado el Escuadrón 11 pudo comprometer con precisión a todas sus escuadrillas. Además, se solicitó el apoyo de los recursos en este caso, del Escuadrón 12, del Grupo 12. Llevo diciendo un montón de rato el Escuadrón 11 y no es el Escuadrón, es el Grupo. ¿Por qué estoy diciendo Escuadrón? En fin, de este modo el Rey de Londres fue afrontado por una fuerza de al menos 170 Spitfire Hurricane, con el lujo de operar desde bases próximas a Londres y que no estaban siendo atacadas. Sí, efectivamente, no sé por qué he traducido el Grupo 11 con Escuadrón. Siempre me confundo y Dani me tiene que ayudar. Perdona, siempre que he estado diciendo Grupo 11 era Escuadrón. O sea, siempre que decía el Escuadrón 11 y 12 era el Grupo 11 y 12. Bueno, en fin, ya está, no se le puede hacer otra cosa, no voy a buscar valor del principio. Bueno, el Rey de Londres fue afrontado por una fuerza de al menos 170 Spitfire Hurricane, con el lujo de operar desde bases próximas a Londres y que no estaban siendo atacadas. El mando de cazas derribó 58 y dañó 25 aparatos alemanes, entre ellos 26 cazas perdidos y 8 averiados. Psicológicamente, el golpe para la Luftwaffe fue devastador. La Luftwaffe pudo hacer frente a la pérdida de material, pero el claro predominio ese día de la derrotada, entre comillas, RAF fue una amarga lección. Y bueno, hubo secuelas. La Luftwaffe cayó inmediatamente en un periodo de intenso reparto de culpas, pero inició un escaso análisis crítico interior de los factores que habían conducido a la guerra. A la derrota, las tripulaciones de bombarderos culparon a los cazas de falta de protección. Las unidades de caza reiteraron las desventajas en las que se había obligado a operar. El día 6, Göring volvió a culpar abiertamente a la fuerza de cazas. Los cazas nos han defraudado, dicen que contó. Pero no se culpó a quien correspondía, a los mandos, a los dirigentes. Los cazas fueron simplemente identificados como falta de agresividad. De hecho, el 109 y sus pilotos habían demostrado ser superior en la mayoría de los combates aéreos 1 contra 1 frente a los cazas británicos. Las dificultades eran escoltar a los lentos bombarderos, renunciando así a las ventajas tácticas de velocidad y altitud de los cazas que operaban en el límite de su radioacción, y a las dificultades de programación y de unificación en el aire, de reunión en el aire, que parecían tener una importancia limitada en el autoanálisis alemán. Hacía tiempo que se había reconocido desde los días de la Legión Cóndor que la falta de un alcance adecuado era una limitación crítica del 109. En la autocrítica alemana de la época no aparece ninguna mención al respecto, a pesar de que Erhard Milch había recomendado meses antes de la batalla que se desarrollaran tanques
tanques lanzables, desechables, baratos. La propuesta de Mills se había seguido demasiado tarde, con el resultado de que las tripulaciones no estaban entrenadas en su uso y eran reacias a emplearla. De hecho, un mes antes, el 15 de agosto, en una reunión con los 3 generales de la Luftflotte, Goering había criticado el hecho de que los cazas se negaban a utilizar los tanques de caída libre a menos que estuvieran blindados. Y tanto Mills como Jens Schonenk estuvieron presentes en la reunión. La superioridad británica el día 15 se debió probablemente a la proximidad de los aeródromos a la RAF, a la batalla, a la frescura de las tripulaciones. Los aeródromos no habían sido atacados durante los días anteriores y al hecho de que, al no haber ninguna incursión de distracción efectiva, el grupo 11 y parte del grupo 12 también pudieron congregarse para reunir un máximo número de efectivos y tener un gran efecto. Los ataques alemanes, eso sí, continuaron durante todo el mes con una eficacia esporádica en un intento de desgastar al enemigo, pero sin alcanzar la fuerza lanzada el 15 de septiembre. Se volaron vuelos importantes los días 18 sobre Londres, 25, 26 y 27 de septiembre y la última gran incursión diurna de la guerra, el 30. En la misión del 30 de septiembre volaron 173 bombarderos y 1000 cazas contra objetivos en la zona de Londres. Las pérdidas de la Luftwaffe fueron 43 aparatos con 11 dañados, mientras que la RAF tuvo 16 con 17 dañados adicionales, marcando el primer día de la campaña en el que los cazas de la RAF superaron significativamente a sus adversarios de la Luftwaffe. Los Spitfire Hurricane supusieron la pérdida de nada menos que 27 MS-1109 y otros 4 dañados, mientras que la RAF solo perdió 7 aparatos destruidos. Adolf Galland, tras su 40ª victoria sobre aparatos británicos, dijo a Goering el 27 de septiembre: a pesar de las grandes pérdidas que estamos infligiendo a los cazas enemigos, no se ha notado una disminución decisiva de su número ni de su eficacia en combate. Los bombarderos, después del debacle del 30 de septiembre, disminuyeron considerablemente y las formaciones en masa prácticamente desaparecieron. A principios de octubre, la Luftwaffe se alegró de la excusa del deterioro de las condiciones meteorológicas para suspender las operaciones diurnas. Fue el propio Goering quien tomó la decisión. La batalla de Inglaterra se había perdido para la Luftwaffe. Siguió un breve periodo en el que la Luftwaffe empleó cazabombarderos, MS-1110 y una nueva versión del MS-1109 E-1004, capaz de transportar hasta una carga de 220 y tantos kilos, lo típico, 500 libras de bombas, en operaciones de bombardeo de alta cota. Los experimentos con esta táctica habían comenzado a mediados de agosto. Aunque era poco más que un factor de molestia, los cazabombarderos, que operaban entre 7.620 y 9.750 metros, por encima de la capacidad de cota o de alta cota del Hurricane y en los límites del Spitfire, estaban al borde de la virtual inmunidad en el aire. Estas operaciones a alta cota tenían la ventaja añadida de eludir tanto el radar como a los observadores en tierra. Incluso si eran detectados, los británicos solo disponían de 20 minutos para interceptarlo. Sin embargo, la gran imprecisión de los bombarderos, unido a la escasa carga útil, hacía que estas operaciones de bombardeo fueran intrascendentes. Pero como los Spitfire operaban fuera de su nivel óptimo, los alemanes sí que estaban infligiendo en realidad más pérdidas aéreas que las que ellos mismos experimentaban. El 27 de septiembre, por ejemplo, el mando de cazas tuvo que volar 1007 salidas para conseguir 9 derrotas. Esto, comparado con las 974 salidas para acabar con 67 aparatos alemanes del 15 de agosto, pues evidentemente demuestra lo que estamos contando. A medida que avanzaba el tiempo, sin embargo, las pérdidas empezaron a aumentar, alcanzando los 103 MS-1109 en el mes de octubre. La eficacia de las misiones se hizo sospechosa a medida que aumentaba la oposición de los cazas de la RAF, y en diciembre las misiones de alta costa directamente cesaron por completo. Y vamos ya con conclusiones, ya terminamos este podcast, casi 2 horas. Ciertamente el liderazgo y los valerosos esfuerzos de los hombres y mujeres, y especialmente la destreza y el heroísmo de los pilotos del mando de caza, no pueden dejar de mencionarse en este podcast. Estaban defendiendo su patria, desde su patria y sobre su patria. La eficacia de las tácticas británicas, las formaciones de ala grande de Lake Mallory o de escuadrones de Park y la decisión de Park de ir solo a por los bombarderos puede ser objeto de debate. Era mejor uno u otro. Está claro que los británicos operaban en desventaja en términos de rendimiento de sus aparatos y del número de aviones disponibles, caza de primera línea contra caza. Además, una desventaja adicional para los británicos era en realidad la propia ubicación de Londres. Estaba dentro del alcance de los 109, que obligó al mando de cazas a defender hacia adelante, utilizando aeródromos que de otro modo podrían haber sido abandonados, en busca de refugios más seguros, fuera del alcance de la Luftwaffe. Pero estos problemas podían compensarse en cierta medida con la alerta temprana por radar y en menor medida con las aportaciones de inteligencia británica y la máquina Ultra. Así los británicos podían, dentro de lo razonable, elegir el momento y el ritmo de sus operaciones defensivas.
Park y Dowding optaron por no caer presa de la estrategia alemana, negándose a ser combatidos o a combatir en un combate final decisivo. En muchos sentidos, el desarrollo de la fuerza alemana antes de la batalla de Inglaterra fue defectuoso desde el punto de vista contextual y doctrinal y por las exigencias contrapuestas de sus mandos. Con pocas excepciones, la Luftwaffe estaba equipada con material anticuado, especialmente los bombarderos, el Ju-87, el Heinkel 111, el Dornier 17 y el Messerschmitt 110. Desde el punto de vista operativo, la Luftwaffe estaba entrenada y organizada para apoyar a la fuerza terrestre, no para llevar a cabo operaciones independientes. Pero la organización y la estructura de la Luftwaffe había demostrado ser muy eficaces en experiencias de combates anteriores que se remontaban a los días de la Legión Cóndor. Así pues, en el espíritu optimista de la época, los alemanes probablemente habrían dicho: ¿por qué vamos a discutir si vamos a ganar o no? No hay que discutirlo. Los altos mandos de la Luftwaffe, con cierto optimismo admitido, estaban bastante dispuestos a aceptar el éxito de las victorias anteriores como prueba de sus propias creencias. Sin embargo, estos factores no justifican por sí mismos el fracaso de la Luftwaffe a la hora de cumplir sus objetivos identificados y que habían sido asignados y cambiados durante la batalla. Sí proporcionan quizá alguna idea de por qué la Luftwaffe se encontró incapaz de perseguir estos objetivos hasta una conclusión lógica. Queda, eso sí, una pregunta. ¿Era el mando de cazas de la RAF lo suficientemente fuerte como para impedir que una Luftwaffe persistente obtuviera la superioridad aérea al menos sobre el sureste de Inglaterra? A ver, como hemos visto, los fallos críticos deben residir en la conducción de la campaña por parte de la Luftwaffe, que al menos en 2 ocasiones tuvo la victoria en su mano, pero no llegó a alcanzarla. La cuestión es simplemente esta: todos los esfuerzos deben haber estado directamente vinculados al objetivo principal, cosa que en ambos casos no fue así. Como los defensores del estilo, o la teoría de estilo de Clausewitz y proveedores del principio de la guerra, incluso de Duquet, la Luftwaffe fracasó aquí estrepitosamente en la aplicación de la guerra aérea. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las operaciones aéreas de envergadura contra Gran Bretaña se interrumpieron no porque se reconociera que eran inútiles o porque ya no pudieran justificarse en términos de pérdidas sufridas. Cesaron simplemente por orden del mando principal y porque la fuerza aérea alemana era necesaria para la próxima guerra con la Rusia soviética. Quizás los alemanes podrían haber ganado. Tal vez, si hubieran seguido agresivamente cualquiera de las 2 estrategias de campaña, podrían haber ganado. Pero evidentemente esto nos queda como un gran what if. Y hasta aquí este largo podcast para mí de casi 2 horas, contándoos cuál fue la visión alemana y de la Luftwaffe de la batalla de Inglaterra. Espero que os haya gustado, espero que perdonáis lo de los grupos, no sé por qué me he empeñado en llamar los escuadrones. En fin, y como siempre, darle las gracias al amigo Dani por poner la voz en múltiples ocasiones, lo cual alivia este